hace no mucho con el compañero Asier Aguayo, que es el diseñador que nos ha cedido aquí un montón de material y se lo agradezco mucho. Me enseñó él una idea que había tenido en la que ponía pues 4 o 5 grupos nada más en un pequeño diagrama intentando explicar todo este tema de las escisiones y los diferentes grupos que hay. Porque la verdad es que era para marearse y era un laberinto muy extraño. Y luego yo dije, bueno, pues voy a hacer el árbol este, voy a hacer el diagrama este, pues la verdad es que mola bastante. Y leyendo a Santiago de Pablo, con el que ya has trabajado, pues me enteré de que ya había sacado en este libro, que es Documentos para la Historia del Nacionalismo Vasco, muy majo este libro, con un montón de documentos así, pues que ya había hecho un diagrama de Eh, este estilo, justo es lo que yo quería hacer. ¿Este ya lo conocías? Claro, ese es el que me inspiró a Ah, hacer este el es el otro. que te inspiró A para hacer de enviarlo. nuevo. Y el otro día que me acerqué al memorial, pues eso, ya me contaron como, no, no, si esto ya está hecho, si ya Gaisca Fernández Soldevilla lo ha hecho, eres responsable de investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Así es. Pues muchísimas gracias Bueno, de todo a vosotros corazón. por atendernos. Además, acabo de sacar un nuevo libro que es Terrorismo y Represión. ¿Cómo se llama? El terrorismo y represión, la violencia en el ocaso de la dictadura franquista, Vale. con Tecnos. Felicidades por el libro. Pues Entonces, muchas gracias. otro libro también que he estado leyendo tuyo, con Santiago de Pablo, que le acabo de nombrar, Las raíces de un cáncer, sobre los orígenes de ETA, precioso también. Bueno, pues entonces quería comentar este diagrama porque el laberinto tremendo que es también yo creo que merece bastante explicación. Entonces tenemos que empezar pues por donde tenemos que empezar. En el diagrama pues salen los orígenes del PNV, como en los años 30 hay esas dos escisiones que son ANV y los Yagi-Yagi, que ANV se distingue por ser una especie precursora de la izquierda Abertzale, mucha gente lo pone en ese estilo como precursora de la izquierda Abertzale. La izquierda Abertzale lo pone como precursora, pero yo dudaría mucho de que Sí. fuese precursora en algunas cosas, por lo menos. Pero al menos la escisión sí que es por un aperturismo a trabajar con otras fuerzas de izquierdas. Eso es, son un partido, ANEU es un partido laico, que en ese momento el PNV es muy clerical, claramente clerical, está un partido muy de derechas y digamos que representa casi como un carlismo evolucionado, pero viene de ese espectro, ¿no? Y ANV es un partido moderno, más laico, más abierto, es nacionalista pero no es aranista, y sobre todo lo que yo creo que lo distingue es un nacionalismo heterodoxo, es decir, que está a favor de una Euskadi autónoma pero dentro de España, es decir, no es independentista y su forma de gobierno sería una república, está a favor de una república española y dentro de una Euskadi con un estatuto de autonomía o un autogobierno diferente, ¿no? Entonces hay muchas fracturas con el PNV que le separan. Y yo creo que la izquierda Abertzale con el tiempo ha intentado apropiarse de su legado, pero claramente no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, que ANV es otra cosa muy diferente. ANV, por lo menos, la ANV original, a los años 30. Sí, claro, eso es que luego claro, tiene una evolución de casi 100 años que tiene el partido. Y luego también tenemos la otra escisión durante la Segunda República, que es Yagi-Yagi, que estos son la rama que quiere volver a un chauvinismo, ¿no? A un rupturismo también con las instituciones españolas, ¿no? Claro, Yagi sí sería, y algunos sectores que sí lo reclaman como su antecedente más lejano, yo creo que sí encaja mejor. Yagi son muy, muy radicalmente independentistas, es decir, no aceptan ni estatuto, ni federación, no aceptan ningún tipo de acuerdo con el resto de España. Para ellos es o independencia o nada. Entonces, cuando el PNV empieza a entrar en la vía institucional, a participar en las Cortes en Madrid, a pedir un estatuto de autonomía, para ellos es una traición y se van a extinguir. Al principio eran el servicio de orden del PNV. En esta época, en los años 30, todos los partidos tenían, digamos, un sector juvenil paramilitar. El Partido Comunista, el Partido Socialista, la Falange tenía primera línea, los carlistas tenían los requetés. Todos tenían unos jóvenes armados para protegerse y para atacar al contrario. Pues los Yagi eran el servicio del PNV. Pero en los años 30, cuando avanzan, pues deciden, digamos, separarse. Y tienen un planteamiento muy rupturista, muy antisistema, totalmente anti-español, anti-maqueto, ¿no? Recuperando el racismo de Sabino Arana primigenio, y son partidarios de la violencia. Es la primera vez que un grupo nacionalista vasco claramente apuesta por la violencia. Y hay choques con los jóvenes socialistas, por ejemplo, hay pistoleros, hay disparos, hay muertos, hay enfrentamientos, y esto no solo ocurre con Yagi, que es un fenómeno habitual en la Segunda República, pero digamos que este sector es el primero que da ese paso. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que de los tres grupos que se ha dividido el nacionalismo vasco en esta época, ANV, PNV y Yagi, el PNV es un partido fuerte, especialmente en Vizcaya, no tanto en Álava y desde luego no en Navarra, pero en Vizcaya es bastante fuerte, sobre todo en la parte rural y en Bilbao también.
ANV tiene cierta presencia en el Gran Bilbao, por ejemplo en Baracaldo y en otras zonas, y salía preferentemente con los republicanos de izquierdas, pero Yagui es un grupo marginal. O sea, Yagui realmente es un grupúsculo, llamaríamos de algo mínimo, ¿no? Sí. Que con el tiempo puede haber crecido, pero la guerra civil le va a impedir esa evolución. Claro, incluso la guerra civil es muy curioso, porque cuando llega el 36, ¿no? Y el ejército se subleva contra el gobierno republicano, ANV tiene claramente desde el principio que su lado está por la República, y se ha apostado por esa vía. El PNV, como sabemos, duda, ¿no? Y ahí el sector de Navarra y Álava pues tiene ciertas dudas y finalmente se va a cantar por la República a cambio del Estatuto de Autonomía, pero Yagui no son pro-republicanos. Para ellos es una guerra, que le llaman una guerra entre españoles. Entonces ellos se llaman que tienen bastante aversión a entrar en esa guerra. A pesar de lo cual forman 2 batallones, creo que es uno es Sergaitiques y otro es el Enegoin, y sí participan en la guerra civil, pero cuando caen en Vizcaya desaparecen. Es decir, ya no es nuestra guerra, esto es cosa entre españoles y que se maten entre ellos, ¿no? Entonces su tratamiento, su enfrentamiento a la guerra civil es muy diferente. Claro, en el exilio, ANV es un partido muy pequeño y va a tener una vida totalmente letárgica. Es decir, tienen un consejero al gobierno vasco en el exilio, sigue habiendo un periódico, creo que es Tierra Vasca, que se publica, pero digamos es un grupo que no tiene fuerza. El PNV en cambio sí, el PNV es un partido grande, un partido que ya tenía presencia internacional, que resiste en Francia, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente está en Francia, tiene una colonia muy fuerte en Venezuela, también en México, Argentina, pero sobre todo en Venezuela, donde hay muchos vascos que habían migrado antes de la Guerra Civil, que además son empresarios, que tienen dinero, el PNV tiene una resistencia, una potencia durante esos años y sobre todo monopoliza el gobierno vasco. Es decir, que es importante a nivel simbólico, ¿no? El Lehendakari va a ser el Lehendakari Aguirre, luego cuando fallezca Lizaola, pero es del PNV, aunque va a haber consejeros socialistas, de ANV y demás. Y claro, Yagui, el problema que tiene es que no llega a convertirse en un partido político. O sea, con la guerra civil, lo que era el embrión de algo mayor, digamos que la ha pillado demasiado pronto. Entonces, eso implosiona. Hay publicaciones, hay propaganda. Yo creo que la voluntad de Gudari le dediqué mucho espacio. No sé si merecía tanto tiempo, pero yo lo investigué y no hay, digamos, un grupo heredero sólido de Yagui. Lo que hay es grupúsculos que surgen en Venezuela, que surgen en México, que surgen también en Argentina, con nombres diferentes, que vienen algunos de los Yagui y otros que son radicales del PNV que quieren volver a Sabino Arana y que bueno, intentan llamar las armas a los jóvenes vascos. Es muy curioso porque desde Venezuela dicen a los jóvenes del País Vasco que tomen las armas, ¿no? Pero desde Venezuela, ¿no? Es una cosa bastante llamativa. Cuando surge ETA, apoyan a ETA, que esto también es muy claro. O sea, apoyan a ETA cuando empieza a pegar tiros, no antes, ¿no? Y critican a ETA, curiosamente, cuando ETA empieza a acercarse a la izquierda. Porque lo que separa al aranismo más radical de la nueva izquierda abertzale no es por un lado la violencia, pero eso se admite, pero luego ya la parte, digamos, marxista-leninista, que los aranistas puros, eso para ellos es el demonio. Es decir, claro. La izquierda siempre ha sido un enemigo y, por tanto, estos tíos que están acercándose a la izquierda están traicionándonos, ¿no? Entonces, realmente el partido que aguanta el exilio es el PNV, solo el PNV. Lo nuevo que va a surgir en el País Vasco, no del exilio de los veteranos. Y así es como un grupo de jóvenes de universidades, ¿no? Creo que en Bilbao y en San Sebastián se empiezan a unir en los años 50, hacen algunas reuniones así clandestinas y se llaman en un principio EKIN. Sí, es un grupo muy pequeño, ¿no? Tenemos ahí Álvarez Chillardegui, tenemos también a Benito del Valle, Julen Madariaga, ¿qué más gente tenemos? Son una cuadrilla, ¿no? Sí, son un grupos, son poquitos, son jóvenes, son de clase media y, como dices, están sobre todo en las 2 ciudades, ¿no? Las 2 capitales. Forman el grupo EKIN, que claro, EKIN en euskera es hacer. Entonces, el propio nombre ya te indica lo que están pensando. Ellos dicen que el PNV es un partido inoperante, de viejos que se dedican a hacer comilonas y que están esperando que Franco se muera solo y no hacen nada. Lo cual, hasta cierto punto es verdad, aunque hasta cierto punto es injusto, ¿no? Porque el PNV, como el PSOE, como la Republicana, han pasado una guerra civil, han pasado la represión, es decir, que no están en las condiciones como para hacer mucho y además el Franco tiene el apoyo en estos momentos ya de Estados Unidos y de Reino Unido, es decir, que es muy difícil hacer algo nuevo. Claro, estos jóvenes de EKIN, que yo creo que empiezan en el 52 más o menos a reunirse, dan charlas, dan cursillos, estudian. Yo creo que es Chillardegui el que dice que va a la biblioteca foral y pide un libro de un famoso foralista de época antaño y tiene que abrirlo con la navaja porque las hojas estaban pegadas y nadie lo había abierto en décadas, ¿no? Es decir, que ellos están como redescubriendo el nacionalismo vasco
¿no? Y como alguien joven que descubre algo que creen que es nuevo, pero que tenía muchos años ya, pero en vez de ir al PNV en los años 30 y 40, que ya es un partido democristiano, o sea, de centro-derecha, digamos, van al origen, ¿no? A Sabino Arana. Entonces, redescubren el nacionalismo más radical, más antimaqueto, más extremista en muchos aspectos, aunque dejan fuera, digamos, el catolicismo. Son católicos, pero no son clericales, no creen que Euskadi tenga que ser una teocracia, que Sabino Arana sí que se lo creía, y el antimaquetismo, el racismo, si bien no lo abandonan del todo, porque son xenófobos, digamos que lo pasan a un segundo punto, ¿no? No es algo tan radical, tan racista como fue el primer PNV. Y, por ejemplo, Álvarez en Parancha no podía haber sido dirigente de nacionalismo si no dejas atrás el antimaquetismo, porque tú, Álvarez, ya te neutraliza, ¿no? Claro. Como tal. Y es gente eso, que se reúne para aprender euskera también. Hay mucha gente que, obviamente, al ser gente de las urbes, que son maquetos en sí, ¿no? En los estándares sabinistas, y que van aceptando como una nueva identidad vasca, ¿no? Más en torno al idioma, me parece. Y hay conexiones con el exilio, con el PNV. Y hay un momento, ¿no? Hay un tramo de ese grupo de Ekin en el que sí que entran dentro de EGI, que son las juventudes del PNV. Claro, porque ideológicamente realmente no son diferentes. O sea, ideológicamente Ekin en este momento no tiene nada diferente a él. Sigue siendo nacionalismo vasco tradicional, ¿no? Entonces, las similitudes hacen que sobre el papel Ekin entre en EGI. O sea, que Ekin se disuelve y los que son de Ekin entran en EGI. Que EGI era Eusko Gaztedi Indarra o Eusko Gaztedi del interior, depende de cómo lo definamos, ¿no? Tiene esas dos facetas. Yo lo he visto en las dos, los papeles de la época, ¿no? Son las juventudes del PNV que están dentro del País Vasco haciendo cosas. Por ejemplo, pues ponen curriñas, haciendo propaganda, que hacen cierta actividad de resistencia, aunque bastante limitada, porque estaban en un momento de dictadura, ¿no? Entran en digamos, los antiguos de Ekin en EGI, pero esto no va a durar nada, va a durar un par de años. ¿Por qué? Porque los de Ekin quieren hacer cosas, el PNV no. El PNV es un partido muy grande y que tiene la mala experiencia pasada y les pone frenos, digamos, no quiere que hagan actividades que les pongan en peligro. Luego, el PNV tiene mucho miedo de que vuelva a haber escisiones, de que se escape las manos los jóvenes, porque ya lo ocurrió anteriormente, entonces también ponen frenos ahí. Y luego hay una sospecha que es muy llamativa a que los antiguos de Ekin estén dirigidos por los servicios. Los servicios secretos era un servicio, lo ha estudiado David Mota muy bien, un servicio que monta el gobierno vasco ya en la guerra civil, pero que luego dura en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, de espionaje del propio gobierno vasco, pero realmente sirve al PNV, ¿no? Que se pone al servicio de lo que luego va a ser la CIA, de la OAS, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y que después de la Segunda Guerra Mundial espía a los exiliados españoles en Hispanoamérica, espía a los comunistas, a los republicanos, que interesa a Estados Unidos, ¿no? Y además el PNV cree, en un momento por nuestra esperanza, de que ese servicio que hace a Estados Unidos luego le va a ser pagado derivando a Franco, lo cual pues, Estados Unidos no hace, ¿no? Entonces los servicios secretos, o una parte de ellos, se escapan del control del PNV, digamos que van por libre. Y en los años 50 tienen miedo de que los chavales de EGI, o sea, los chavales de Ekin que han entrado en EGI, realmente esté por detrás de los servicios. No está muy claro hasta qué punto están o hay influencia en los servicios. Yo diría que en todo caso es limitada porque los servicios serán gente ya muy mayor. Pero bueno, esa sospecha está. Y en todo caso, hay un momento que hay un enfrentamiento directo entre la dirección del PNV y los de EGI que vienen de Ekin, y los de Ekin que vienen de Ekin se niegan a obedecer. O sea, se niegan a estar subordinados al PNV y rompen. Se salen. Durante un momento primero hay dos EGIs, porque esto pasa todo el rato en ETA, es decir, que hay dos grupos con el mismo nombre, lo cual crea una confusión extrema y al final, para que no haya esa confusión, se decide crear un nuevo nombre, ¿no? Se barajan varios, hay uno que es muy gracioso, ¿no? El de ATA, ¿no? Aberri Kaskatasuna, ¿no? Patria y Libertad, que lógicamente es el que les pegaba más, pero ATA es pato, entonces pues decían, oye, esto no puede ser serio, no vamos a ser un grupo revolucionario que la gente nos llame pato, ¿no? Entonces al final se decide por ETA. No está claro cuándo empieza ese nombre. Hay una polémica en torno a que es julio 31, ¿verdad? De 1959. Me parece que es la fecha que tradicionalmente se ha dicho, pero hay mucha gente que lo fundó, que tiene dudas también, que han cambiado de versiones. Hay quien dice que esa fecha es solo para relacionarlos con el PNV y para desprestigiar, ¿no? Porque es también el día de fundación del PNV. San Ignacio. Eso es San Ignacio.
no está claro, ¿no? Pero en algún momento entre finales de 1958 y esa fecha que es verano de 1959 cuando fundan este partido. Y envían una carta también al Lehendakari Aguirre, ¿verdad? Eso es. Anunciando también la fundación. Claro, diciendo, hay un nuevo grupo, ya no somos EI, ahora somos ETA, ¿no? Uh-huh. Y ese debate es buenísimo porque nos explica hasta qué punto es importante unas siglas o una fecha, ¿no? Porque llevan décadas discutiendo con esto porque a nivel simbólico no es lo mismo haber nacido en diciembre del 58 que haber nacido en julio del 59 intentando copiar al PNV. Para ellos es muy, muy distinto, ¿no? Lo explica Santiago de Pablo en el libro Las raíces de un cáncer, tiene un artículo sobre eso que es muy bueno porque te explica qué importantes son las pequeñas cosas en política, ¿no? En cualquier caso, la primera vez que aparecen las siglas de ETA que sepamos es en julio del 59. No el 31 de julio, en julio, porque no sabemos la fecha, ¿no? Aparecen en un panfleto. Y a partir de ahí ya van a ser comunes. Entonces ya va a aparecer algo que se llama ETA, que curiosamente solo saben los de ETA que hay algo que se llama ETA, porque ni la policía ni la población se entera. La policía franquista tarda 2 años en enterarse que hay algo que se llama ETA. Esto es muy curioso. Yo quiero saber una cosa, una pregunta bastante curiosa en esto, es que desde la izquierda Abertzale, desde ETA, siempre se ha reclamado una continuidad, ¿no? Hay una narrativa de continuidad de nosotros somos los gudaris, de la guerra civil. ¿Se puede hablar realmente? Sabemos que, por ejemplo, Félix Liquiniano colaboró con ETA, también podemos ver a Monzón, ¿no? Telesforo Monzón, que participó en la guerra civil y luego colaboró con ETA. Sí que hay algunos personajes, pero ¿se puede hablar de gente que realmente estuvo en la guerra civil que ayudó directamente a la fundación y al desarrollo de ETA? No, hay una ruptura clara, o sea, que hay un abismo entre los gudaris o incluso los yagui de la guerra civil y ETA, hay una ruptura generacional. Que no solo ocurre con ETA, pasa lo mismo con la extrema izquierda, el PCR, el PCML, el MC, todos estos grupos de extrema izquierda que surgen en España y en Europa, porque están surgiendo las brigadas rojas, el nuevo IRA y tal, todo esto son gente joven, son gente joven que rompe con sus mayores, o sea, y es una lucha generacional claramente en toda Europa, es decir, que como mis mayores tienen unas ideas que no me gustan, rompo con ellos y hago algo nuevo. Entonces, el ETA sirve esta misma tendencia. Lo que pasa es que a nivel simbólico sí quiere la herencia de los gudaris. Es decir, no somos los herederos legítimos de los gudaris, pero yo voy a apropiarme de ellos porque tiene un peso muy poderoso, ¿no? Entonces, enseguida se llaman a sí mismos los nuevos gudaris, ¿no? Los viejos gudaris y los nuevos gudaris. Ahí nos pasan la antorcha y se apropian hasta tal punto del término gudari que hoy en día, si preguntas a nivel popular qué es un gudari, muchos lo van a relacionar antes con ETA que con la guerra civil, lo cual es terrible, ¿no? Me acuerdo cuando sacamos el libro de la voluntad del gudari, una amiga que su abuela había sido gudari se ofendió y me dijo, oye, que mi abuelo era gudari, mi abuelo no pegaba tiros en la nuca, mi abuelo era otra cosa. Y dije, ostras, es verdad. O sea, esto han conseguido que a nivel mental identifiquemos gudari con terrorista cuando no eran eso. Los gudaris eran los milicianos del PNV, de la NV, que luchaban en la guerra civil, era otra cosa. Pero han conseguido apropiarse del término del simbolismo. Pero es una apropiación, una vampirización que no responde a una realidad. Claro, es más la narrativa con la que ellos pues ven una fundación, ¿no? Ellos vienen de la guerra civil simbólicamente, pero ideológicamente y tal podemos ver una ruptura clara con esta nueva gente. Que van a empezar a hacer unas asambleas. ¿Qué son estas primeras asambleas? Claro, al principio ETA no sabe muy bien por dónde tirar, ¿no? Ideológicamente son muy parecidos al PNV y al principio no hay una apuesta clara por la violencia. Porque recordemos que es cierto que ponen la primera bomba en octubre del 59, un explosivo casero en Santander, sin víctimas, ponen un par de ellas, pero no hay una apuesta clara solo por la violencia, ¿no? Es algo más amplio. En el 61, el 18 de julio, intentan hacer descarrilar un tren en San Sebastián y a la vez queman un par de banderas en la propia San Sebastián, que es una operación desastrosa. O sea, es un auténtico fracaso total, ¿no? O sea, parecía que en ese momento ETA terminaba porque no solo no consiguieron los objetivos, sino que detuvieron a un montón de gente y mucha gente se tuvo que ir al exilio, ¿verdad? Claro, además fue por un error gravísimo. Hay 3 tíos que tienen que hacer lo de las banderas, el que lleva la moto se olvida, entonces uno de ellos lleva su propia moto, en vez de una moto robada y propia moto, claro. Entonces el que lleva su propia moto, la gente ve la matrícula, le denuncia y cae él y caen un montón de otros, ¿no? Que por cierto, el que ha llevado su propia moto luego cuenta que cuando vuelve al pueblo se encuentra al que tenía que haber robado una moto de vinos, lo cual pues, también dice del nivel de compromiso de algunos, ¿no? Bueno, hay una caída brutal y eso obliga a que los dirigentes que no han caído se vayan a Francia. Incluso alguno que ha sido detenido, como Luis Madariaga,
Como la policía en este momento no le da importancia a ETA, no le da importancia a ETA porque acaba de descubrir que existe ETA. O sea, el 18 de julio del 61 es cuando la policía descubre, 2 años después, que hay algo que se llama ETA. Entonces, para ellos es un grupo más que creen a veces que es el mismo PNV, aunque no lo es. Entonces, a Julen Málaga la sueltan, que le detienen y le sueltan. Y claro, se escapa a Francia, ¿no? Entonces, cuando ya están en Francia y están en un momento de crisis tan grande, con esa caída que no habían previsto, es cuando hacen la primera asamblea de Bello, ¿no? Decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué somos? Esto no funciona, hay que reorganizarse de otra manera, hay que tener una estrategia, y ahí, bueno, sacan esos principios, que 2 años después de nacer ya tienen sus principios que han tardado, ¿no? En este momento se cae un grupo, un movimiento, que en un partido, que es importante la diferencia, un movimiento partido democrático, nacionalista, que respeta al gobierno vasco y que va a utilizar todas las vías a su alcance. O sea, claro, todas las vías es un poco ambiguo. Y hay un debate en ETA muy interesante a nivel de boletines sobre si optar por la no violencia o por la violencia. Y un debate curioso. Y ganan los de la violencia. O sea, claramente dicen, no, vamos a optar por esta vía, que es la que está utilizando en Cuba, la que utilizan en Argelia, la que utilizan en Indochina, que son sus modelos, ¿no?, más cercanos, el tercer mundo, y se gana eso. Claro, el problema ahí es que no tienen ningún antecedente que puedan copiar. Así como el IRA de Irlanda del Norte había habido IRAs antes a lo que habían hecho la violencia que pueden inspirarse, ETA no tenía nada parecido. Es cierto que había estado los Yagi Yagi, es cierto que habían estado los Gudaris, pero una guerra civil no es lo mismo que un grupo terrorista del siglo XX, es otra cosa, ¿no? Entonces tienen que fijarse en el tercer mundo, se fijan también en Irlanda, y hacen unas ponencias que son totalmente, bueno, alguna delirante, ¿no? Como la Julen Madariaga, que creo que es la tercera asamblea, que dice que los Gudaris tienen que atacar con grandes irrinchis para que la policía tenga miedo, se esconda, unas cosas bestiales, las escuchamos, las leemos ahora. Claro, son jóvenes que no tienen experiencia real de lo que es un enfrentamiento bélico, que han visto películas y que están intentando copiar lo que está pasando en Cuba con Fidel Castro, con Che Guevara, que Euskadi no es Cuba, o sea, es otra realidad, ¿no? No funciona. La cuarta asamblea ya por fin hay una ponencia sobre violencia que es bastante más realista, entre comillas, que se adecua a las condiciones del País Vasco. Deja atrás la parte de hacer una guerrilla rural, de hacer otras cosas que se habían planteado y aprueba lo que se llamó la estrategia de acción-reacción-acción, que es la clave de la violencia de ETA desde mediados de los 60 hasta la transición, ¿no? Que tampoco es original de ETA, lo copia del tercer mundo, pero hay una plasmación, por lo menos en un papel, de una estrategia clara. Consiste en hacer atentados que provoquen, y además el término que utilizan es provoquen la represión, pero no la represión sobre ETA, sino la represión sobre el pueblo vasco. Es decir, que la represión sobre el pueblo vasco haga que el pueblo vasco reaccione con ira, a la ira se responda con otro atentado, al atentado haya más represión, ira, atentado, represión, una espiral que acabe en una guerra revolucionaria y acaben ellos tomando el poder. Para, pues digamos que lo mismo que hayan visto en las noticias, que Che Guevara y Fidel Castro entraban en La Habana con el rifle y el Land Rover, pues ellos hacen lo mismo en Bilbao, ¿no? Entrar ahí, establecer una dictadura de corte castrista, algo así, y que ETA fuese el partido que dominase. Pero claro, la estrategia es, con atentados, provocar una guerra civil, una guerra revolucionaria. ¿Por qué quieren esto? Porque la población está apática. O sea, no solo es el PNV, o sea, la población de Euskadi y del resto de España, estamos hablando de los años 60 del desarrollismo, es la primera vez que en España se ha superado el desastre, la hambruna de la autarquía que había provocado el franquismo, la depauperación económica que había habido en los años 40 y 50, en los años 60 empezó a haber una recuperación económica, ¿no? La gente podía comprarse una lavadora, una nevera, los muy ricos un 600, ¿no? Disfrutar de unas vacaciones en la playa, algo que no había tenido nadie y que veníamos del hambre, que habían muerto cientos de miles de personas del hambre, ¿no? Entonces la población empieza a gozar del consumismo y la política no les interesa, ¿no? Los propios etarras se quejan, que la gente solo piensa en vivir bien y no en la patria. Y entonces, claro, con la estrategia de acción vas a provocar que haya más represión y por tanto la gente, quiera que no, va a tener que despertar, ¿no? O sea, lo dejan por escrito, es muy claro, y empiezan a hacerlo, ¿no? A partir del 67 la estrategia de acción-reacción empieza a funcionar. Es ese año bastante clave, el 67, porque es también el año de la quinta asamblea, que en esa quinta asamblea vamos a ver el choque entre esas tres principales fuerzas, que son la facción etnonacionalista en ETA, la facción más comunista obrerista y la otra, que esta es la que mencionamos, que va realmente a quedarse con esas siglas, con ETA y con la organización, que es la tercermundista, la vía tercermundista. En esa organización ya vemos entonces en el árbol las primeras escisiones. Branca, que va a ser una publicación
hacia la que se va Chillardegui. ¿Con más gente se va también? Un grupito muy pequeño. Chillardegui es, digamos, el intelectual de ese momento, ¿no? Como tú bien dices, es el más moderado en el eje izquierda-derecha, o sea que el leninismo le queda muy lejano, luego él se definirá como socialista, y es el que representa el etnolingüismo. ¿Qué significa el etnolingüismo? Que si para Sabino Arana, para ser vasco, tenía que tener 6 apellidos vascos y ser católico, porque si no, no valía, para Chillardegui y su grupo, para ser vasco, tenías que ser euskaldun. O sea, hablar en euskera. Si no, no eras vasco. O sea, da igual que tuvieras 6 apellidos vascos, no hablabas euskera, no valía. Claro, esto es, aunque sigue teniendo bastante exclusividad, es bastante más abierto de lo que hacía Sabino Arana, que Sabino Arana, si un maqueto hablaba euskera, seguía siendo un maqueto, pero para Chillardegui no casualmente Chillardegui se apellidaba Álvarez, ¿no? Eso hay que darlo en cuenta. Pero es un grupo muy pequeño. Luego está el grupo obrerista, la corriente obrerista, que está Pachito Urrioz, que está Eugenio del Río, que son aquellos que se acercan a la izquierda, empiezan a absorber literatura de izquierda, leninista, influencia también de sindicalismo, ven lo que está ocurriendo con comisiones obreras, y dicen, ostras, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y se lo creen. O sea, se lo creen de verdad. Es decir, empiezan a leer sobre eso y acaban convirtiéndose en marxistas-leninistas, que es algo que había pasado, por cierto, con Tomás Meave, que fue el discípulo predilecto de Sabino Arana y que después de leer sobre Marx acabó pasándose al PSOE. Pues esto se vuelve a repetir en los años 60 y esta corriente obrerista empieza a girar a la izquierda. ¿Qué pasa? Que tienen el control de la oficina política, de la revista. Y claro, los que están leyendo la revista empiezan a ver que la revista cada vez es menos abertzale y más comunista. Y ahí hay un enfrentamiento gordísimo, ¿no? Porque la corriente de derechas, digamos, la neolingüística, está totalmente contrario a ese lado. Y la corriente del medio, que sería la tercermundista o nacional revolucionaria, tampoco está por eso, ¿no? Porque quieren fundir el nacionalismo radical con el marxismo al modelo del tercer mundo, al modelo de Fidel Castro, no al modelo de Lenin. Entonces, estos tampoco le van. Hay un enfrentamiento muy grave y la primera parte de la quinta asamblea, porque hay 2 partes, se expulsa a los obreristas. Es la primera vez que hay una decisión que es, no se extiende, les echan. O sea, les echan de ahí. Y eso crea un sector muy importante de ETA y probablemente el sector intelectualmente más preparado, con más teórico, con más implicación con el movimiento obrero, pero les deciden echar. Y también en esa asamblea ocurre algo curioso, que lo cuenta algún miembro de ETA, que a un miembro de ETA le mandan a hacer una zanja de 2 metros por 1 metro o así, ¿no? Claro, empieza la zanja y cuando sale dice, ostras, ¿esto para qué es? Dice, no, esto es para Pachito Urrioz, para matar a Pachito Urrioz. Y ahí el tío se mosquea, tira la pistola y también hay un debate interno sobre si la traición, entre comillas, merece la muerte. Y en este momento se dice que no. Luego va a ver que sí, pero en este momento todavía no han llegado a eso. Hay una tensión también, conozco otra anécdota, que es que cuando expulsan a esta gente la asamblea sigue, pero estas personas, que luego van a formar ETA Berri, les dejan en un sitio, en una cuadra, sí, a punta de pistola, y como que les retienen, ¿no? Que nadie se mueva hasta que terminemos la asamblea. Entonces sí que hay una tensión palpable, muy seria. Entonces termina la quinta asamblea y tenemos estos 3 grupos divididos. Van a formar el movimiento etnolingüista, va a formar Branca, la revista Branca. Luego tenemos los obreristas que forman ETA Berri y finalmente ETA Sar, ¿no? ETA Sarra, que luego se van a quedar simplemente con las siglas ETA sin más. Va a haber varios SUTIC. Entonces, con el mismo nombre y los mismos números van a continuar por 2 líneas paralelas. Una va a ir a ETA Berri y la otra por ETA Sarra. Y ETA Sarra va a llamar a los que son los comunistas, los llama España Sitalkeri Batdala, diciéndoles que esos son una chorrada españolista y que ellos son los auténticos, ellos son los únicos que son de verdad. Y me parece que empiezan a utilizar un sello en estos documentos para autentificarse, para decir que ellos son efectivamente el real, como una especie de firma frente a los otros. Esta parte tercermundista es una figura importante también, la de Xavi Etxebarrieta, ¿verdad? Que va a tener ahora un protagonismo serio estos años porque va a ser el primero en asesinar y el primero en ser asesinado. Se cruza el Rubicón, ¿no? En este sentido. Y, en un control mata de un tiro en la cabeza a un guardia civil Pardines, y luego, un poco más adelante, en un tiroteo también cae. Entonces, esto, claro, rompe, digamos, esos límites, ¿no? Que podía haber, rompe los límites de la teoría y pasan a la práctica, pasan a ejecutar sus palabras y asesinan también
a Melitón Manzanas, que es la primera víctima, digamos, dentro de un plan, dentro de un objetivo de ETA. Quería comentar también que no son los únicos que hacen acciones, ¿verdad? EGI también está haciendo acciones, bueno, no acciones de este estilo en estilo terrorista, sino de colocación, algunos artefactos también ponen, me parece, porque tenemos esta pegatina de aquí, que pone Artajo Azurmendi. Creo que estos caen poniendo un artefacto. Sí, les explotas por bomba, eso es. Eso es. Y se van a convertir en digamos, los mártires del PNV, aunque como su sección de EGI va a acabar integrándose en ETA, al final también hay casi hasta cierto punto una vampirización. Claro. EGI ponía bombas, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España, pero hacía acciones armadas, pero buscando no víctimas, o sea, buscando atención pública, ¿no? Pues eso, en la Vuelta Ciclista para que se parara y los periodistas lo viesen, pero no buscaban asesinatos. Y entonces a estos si les mata su propia bomba, pero que no tenían la planificación de pasar al asesinato que casi tenía esa voluntad. Claro, efectivamente. Entonces, dentro de esto, después del atentado contra Melitón Manzanas, que es policía... es inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián. Digamos que la sección política de la policía, la que se dedica a perseguir a la oposición. Tanto al sindicalista, como al cura que molesta, como al terrorista. Es decir, que a todo. Era un agente de la represión franquista. Sí, era la parte, digamos, que se dedicaba a eso. No la policía que investigaba crímenes comunes, sino la que investigaba crímenes políticos en esa época. Eso es. Y entonces va a haber una fuerte represión, va a haber un estado de excepción también, y va a haber un montón de detenidos. Va a haber dos eventos que son clave para ETA, que es, por un lado, el proceso de Burgos, que va a ser un juicio y unas penas capitales impuestas sobre algunos de los detenidos, y, por otro lado, también la sexta asamblea que va a ocurrir en Iparralde. Eso es. Claro, tenemos ETA Berri, que luego va a dar lugar a Comunista, que luego va a dar lugar a Movimiento Comunista España, que luego va a dar lugar al MK, es decir, que esta corriente de MK que acaba de ETA, que acaba en la extrema izquierda y abandona, digamos, el campo nacionalista. Branca, que va a ser minoritario, y el tronco grande va a ser ETA Sarra, que, como dices, pierde el apellido. Siempre pasa esto con ETA, ¿eh? Cuando hay escisiones, esto lo decía un etarra que le entrevisté, el que tiene la pistola se queda con el nombre. Entonces, ETA Sarra, que tiene las pistolas, que son los que hacen violencia, se queda con las siglas, y es así. Y al final, con el boletín SUTIC y con todo lo demás parafernalia. Estos apuestan por la violencia. El primer objetivo es Melitón Manzanas, pero Xavi Etxebarrieta se adelanta y mata a José Antonio Pardines en junio del 68. De cualquier caso, el asesinato de Pardines y Manzanas desata ya una oleada de represión, que es lo que está buscando ETA. Los boletines dicen que por fin hemos puesto en marcha las piedras de reacción. Y además la dictadura franquista reacciona tal y como se esperaba, deteniendo un montón de gente, malos tratos, torturas, gente que no tiene nada que ver con ETA acaba en prisión, y lo que consigue es que haya muchos más simpatizantes de ETA de lo que había antes. Es una estupidez, pero la dictadura franquista funcionaba así. Claro, en este momento ETA tiene un momento de auge. Ha matado a Melitón Manzanas, que es una figura muy conocida, muy odiada. De repente la dictadura empieza a hacerle caso y a hacer represión. Se ve obligada a hacer un estado de excepción que hacía una década que no lo hacía, por ellos, que son un grupito pequeño, ¿no? Los pericos les presta atención, se sienten como un grupo muy, muy peligroso, que no lo eran. Y se pasan de frenada. En el 69 siguen haciendo bombas, siguen poniendo atentados, y claro, la policía al final hace su trabajo y les detiene a toda la cúpula, que es la que van a juzgar en el proceso de Burgos, que es, digamos, un maxi proceso, ¿no? Se cogen a todos los delitos que ha cometido ETA hasta entonces y se decide hacer un consejo de guerra enorme, ¿no? Para juntar todos estos sumarios en un solo sumario. Entre otros motivos, porque había detenidos que estaban procesados en varios sumarios y era un lío juzgarlos 40 veces, era más fácil jugarlo toda la vez. Pero el error que cometen es que hay una atención mediática a nivel internacional enorme. Se condena a 6 de ellos a penas de muerte y finalmente son como tal las penas de muerte. Pero en el ínterin, diciembre del 70, hay una atención mediática internacional muy grande hacia ETA. Los etarras, sobre todo Mario Mendía, en el Consejo de Guerra declaran sus intenciones, se muestran muy valientes, y esa figura del héroe queda ya fijada a nivel internacional, y luego hay un montón de protestas a nivel público. Hay manifestaciones, hay huelgas, hay encierros en toda España, pero sobre todo en el País Vasco, muchísimos, de solidaridad con ETA. No es que la gente estuviese a favor de las ideas de ETA, pero estaba en contra de que fusilaran a los chavales, ¿no? Independientemente de lo que hubieran hecho, que habían matado a 3 personas en este momento, a Pardines, Manzanas y al taxista Fermín Monasterio. Entonces, esa solidaridad le va a venir muy bien a ETA, va a tener un auge público impresionante. Pero a la vez, como explicas, justo a la vez está viviendo un momento interno
totalmente negativo, porque ha sido descabezada, es decir, se ha detenido a todos los jefes, entonces hay una lucha por el poder dentro de ETA muy importante y vuelve a haber divisiones. Ahí están las células rojas en Bélgica, que son, digamos, los que están a la extrema izquierda. Está la corriente obrerista mayoritaria, que está, pues yo qué sé, Pachu Unzueta, por ejemplo, que luego va a ser periodista del país muy, muy importante, ¿no? Hay gente ahí muy, muy valiosa. Y luego está el sector del Frente Militar, que son los que quieren seguir con la línea tercermundista. Y la sexta asamblea gana el sector obrerista. Es decir, que aquí, al contrario que la anterior asamblea, los que ganan son los de izquierdas y los que se extienden son los de, digamos, los más nacionalistas, ¿no? La división va a dar lugar a ETA sexta, que es la rama mayoritaria, y ETA quinta, que es la nacionalista, la rama minoritaria. ¿Qué pasa? Que ETA sexta sufre caídas, fracasa en un plan, tiene un plan para liberar los procesos de Burgos, de liberar la carne, fracasa, tiene caídas, se divide también por enfrentamientos internos, entre mayos, minos, tiene un pifostio interno increíble, tampoco tiene muy claro a dónde van, el sector mayoritario acabará en la LCR, serán trotskistas, y les pasará como el MC, ¿no? Irán abandonando el campo Abertzale para la extrema izquierda. Y al final, ETA quinta, que era el grupo minoritario, pero se había quedado con las armas y tenían los tíos que hacían acciones armadas, son los que se van a quedar con las siglas, con ETA. Aunque va a una pelea durante muchos años por el nombre de la cabecera del periódico, Sutik. Va a haber dos Sutik, ¿no? Sutik Iraultza Alail es el de ETA sexta y Sutik Aberia Alail, Patria o Muerte, va a ser el de ETA quinta. Que eso, claro, crea una confusión, si te acercas a la publicación es enorme todavía. ETA quinta entonces se divide, el sector que va a pasar a hacer LCR o LKI, y que se va a llamar muchas veces LKI ETA 6. Claro, en Euskadi se llama LKI, pero el LCR es a nivel de toda España. La Liga Comunista Revolucionaria, que son trotskistas. Y luego continúa entonces la rama militar. Van a recibir una gran escisión también del PNV, de sus juventudes, que va a ser Egi Batasuna, que se va a sumar también a esta gran popularidad en este momento de ebullición que tiene ETA. ¿Cuánta gente realmente estamos hablando que hay en todo esto, en esta gran escisión que se va a pasar a ETA? No hay ningún número, porque además por clandestinidad tampoco lo ponía. Y si ves algún número de cuántos llega, será mentira porque será propaganda. Sí. Pero es cierto que ETA quinta se ha quedado en un grupo muy pequeñito. Entonces realmente Egi Batasuna, que es la decisión del PNV, es mucho más grande que ETA quinta. Es decir, que realmente es ETA quinta la que entra en Egi Batasuna, pero el nombre va a ser ETA. O sea, se quedan con ETA. La mayor parte de los dirigentes ya de ETA vienen de Egi Batasuna. Por ejemplo, Iñaki Mujica Esquerra viene de Egi Batasuna. Es decir, que unos aportan las armas y el símbolo y otros aportan la gente, ¿no? Los chavales que se han radicalizado dentro del PNV. Entre ellos está, por ejemplo, Chiqui también y algunos más. También quería comentar, en esta época hay un pequeño grupo que se va a dedicar a unas acciones que son los Cabra, que es un pequeño ejército, ¿no? ¿Qué hacen realmente los Cabra en esta situación? Xavier Zumalde, que es el Cabra, es el primer jefe militar de ETA. Y este tío lo que quería hacer era una guerrilla como la de Fidel Castro en Sierra Maestra, en Cuba, ¿no? Entonces, entran a los tíos en el monte, se disfrazan, se ponen con ropa de camuflaje, hacen prácticas de tiro, se torturan unos a otros para aguantar por si acaso espía a la policía, toman un pueblo de Vizcaya, entran un día en el pueblo esperando que la gente les aplauda y les haga a recibir, y la gente cierra las ventanas y se esconde, y en cuanto más, o sea que claro, la gente no te quiere ver con ellos, y cuando ven que se acerca una patrulla de la Guardia Civil al pueblo, se echan a correr y se escapan. O sea que son un grupo revolucionario, pero hasta cierto punto. Y lo más bestia de este grupo es que cuando ETA va a hacer la primera atraco, porque necesita dinero para pagar a los liberados, para comprar armas, para pagar pisos, dicen, hombre, jefe militar de ETA, ¿no? Pues hay que hacer un atraco en tal banco porque tenemos información sobre, a un pagador hay que hacerle porque tenemos información sobre él, va con no sé cuánto dinero, y dice el señor Zumalde, vale, no puede ser porque de lunes a viernes yo trabajo, entonces si me pillan jornada laboral yo no puedo hacer atracos. Entonces el Frente Militar de ETA no podía funcionar porque sus militantes tenían horario de trabajo, entonces solo podían atracar los fines de semana. Entonces no hay atraco. Es una cosa bestial. Entonces los Cabras son casi un grupo de pandereta. Lo que pasa es que por suerte no acabó mal, es decir, no tuvieron víctimas y no hubo ningún cabra muerto, pero podía haber sido un desastre. Y además reniegan de la lucha cuando termina ya el franquismo. Sí, solo aceptan la lucha dentro de la dictadura. Xavier Zumalde tuvo relación con el PNV, hay alguna cosa oscura y que él cuenta sus memorias, pero yo no lo puedo certificar de que hizo cosas para la China, para los primeros China, ¿no? Para los Beresis, para el PNV, pero deja la violencia, ¿no? Básicamente se aleja, tampoco son nada marxistas, son muy contrarios a la izquierda
y se alejan de ese mundo. Y entonces llegamos a la siguiente asamblea, que es homónima a la anterior, que es ETA 6, porque la rama militar no reconoce la asamblea por la que se ha extendido ETA 6 a LKI. Sí. Y en esta asamblea, entonces, ¿qué deciden? La siguiente, la segunda, sexta asamblea. Pues ahora empiezan a tener problemas internos, pero ya no es a nivel ideológico. O sea, a partir de ahora, a nivel ideológico, ya se ha llegado a una síntesis entre nacionalismo radical y tercermundismo. Entonces, más o menos es lo que van a mantener todos, con matices. Pero lo que empieza a haber problemas es a nivel organizativo. ¿Quién manda en ETA? ¿Qué va a ser ETA? Porque ETA hasta ahora tenía un modelo de movimiento en el que había un frente militar, pero también había un frente obrero, una oficina política, un frente cultural, es decir, que hacían no solo violencia, sino que hacían como un sindicato en las fábricas, hacían parte cultural. Claro, tú a nivel organizativo, si tienes a un tío en una fábrica diciendo yo soy frente obrero de ETA, vamos a hacer una huelga, y el frente militar se mata a un guardia civil, la policía te detiene a ti. Porque el que ha hecho el asesinato se escapa a Francia, no le pillan, pero a ti sí, ¿no? Entonces, a nivel organizativo no funciona. El Frente Obrero está enfadado porque no funciona. Pues, sobre todo, después del asesinato de Carrero Blanco, el Frente Obrero no sabía que iban a matar a Carrero Blanco. Y claro, hay unas caídas brutales. Y esto hay una crisis de cómo vamos a ser un grupo terrorista, ¿cómo se lira? ¿O vamos a ser un movimiento amplio? Y sobre todo, ¿quién manda? ¿Mandan todos los frentes en colegio? ¿O mandan frente militar? ¿Qué frente militar quiere mandar? ¿No? Porque además el frente militar dice, yo pongo a los hombres que se arriesgan más, yo pongo los muertos, que es lo que nos da, digamos, más potencia simbólica, y yo pongo el dinero, porque soy el que atraco a los bancos, el que extorsiono y el que secuestro. Entonces, esa pelea que empieza ya en la sexta asamblea va a estallar en el 74. O sea, va a haber ya unas decisiones, una división grandísima, a raíz de la cafetería Rolando, pero que en el fondo es eso. Cómo coordinar lucha armada y lucha política. Que la cafetería Rolando es el primer atentado indiscriminado de ETA en Madrid, que es un atentado que mata a un montón de civiles. 13 personas, eso es. Y justo antes, además, es el atentado de Carrero Blanco, que es un momento de explosión para la banda también, que un montón de gente se suma también, ¿no? Después de esta acción. Se dividen en varios grupos entonces. Uno de ellos va a ser una organización política que es Laya, que luego va a entrar en la coalición de HB más adelante, pero bueno, son unos años muy frenéticos en esto de las siglas, a ver si lo podemos aclarar. Y por otro lado ya entonces empieza ETA militar y ETA PM. Lo que sí quiero decir es que en ETA militar un distintivo que van a tener es el H la serpiente, que es archiconocido. Tenemos aquí el Lauburu II, que es un libro básicamente ideológico de ETA hacia una estrategia revolucionaria vasca. Es también un clásico, al igual que Baskonia de Krutwig, va a ser esos libros que circulan un montón dentro de esta banda. ¿Tienes algún libro más que circula así mucho? Baskonia ha circulado mucho, pero no es tanto que lo leyeran, porque es un libro increíblemente difícil de leer. Pero había breviarios como argumentarios más fáciles que eso sí se leía, ¿no? O principios. Ya veo. Y entonces, dentro de este libro, lo que sí van a sacar es lo que parece ser la primera aparición del Hacha y la serpiente, que parece que es originalmente una octavilla que han impreso aquí, y viene esto de una talla de Félix Liquiniano que les regala a ETA, que les hace este símbolo. También en ese sentido se refleja esa ayuda que reciben de gente que ha estado en la guerra civil, al igual que con Telesforo Monzón, que también tiene un apoyo explícito a ETA. Va a haber más grupos, ¿no? Más grupos políticos. También está AS, EAS, que luego forman EJAS. Que luego forma Hasi. También está por ahí la formación de Chillardegui después de Branca, va a formar ESB, que lo tenemos aquí, sobre la realidad histórica de Navarra. Este librito, que es básicamente reclamando Navarra como la auténtica patria de los vascos que nos han conquistado. Sale aquí también el sello de ESB. Varios de estos grupos van a estar dentro de Alternativa CAS. ¿Qué grupos están dentro de la Alternativa CAS? Que es la opción de negociación que ETA lleva adelante para que el Estado acepte unas condiciones. Como dices, esta época hay una sopa de siglas brutal, ¿no? Entre el 74 y el 78 se crean muchísimos grupos, algunos directamente relacionados con ETA, pero otros independientes de ETA, ¿no? Como EAS y HAS al principio no tienen nada que ver con ETA, pero surgen de sus entornos simbólicos, ¿no? Laia viene del Frente Obrero de Guipúzcoa y tiene, digamos, la parte que está más a la extrema izquierda. ETA militar es el frente militar, los que solo quieren poner bombas y dicen que tienen que matar a los militares, y ETA político-militar, como su nombre indica, son los que creen que todavía se puede compaginar lucha armada y lucha política. Pero aparte de estos surgen
otros partidos políticos del entorno Abertzale. Claro, en este mare magnum se dan cuenta de que, como ya no hay una ETA, hace falta una manera de coordinarse. Se crea CAS, la Coordinadora Abertzale Socialista, que es una forma de tener reuniones y establecer estrategias comunes. Se forma precisamente contra el fusilamiento de Txiki Otaegi, porque necesitan hacer una campaña unitaria y no hacer cada uno lo suyo. Entonces, en CAS, que está primero ETA político-militar, luego va a entrar también ETA militar, luego estará ella también, que es el que crea ETA político-militar, va a estar EJAS, que es el partido que se junta con estos, que realmente desde una perspectiva actual, ideológicamente las diferencias son muy pequeñas. Unos son marxistas, otros son marxistas-leninistas, unos creen en el partido de cuadros, otro partido de masas, que realmente son diferencias muy superficiales, pero en esta época era muy importante porque están muy dogmatizados, ¿no? Y CAS, ¿qué es la alternativa a CAS? ¿Qué es la alternativa a CAS? Es una petición, una exigencia al gobierno de qué cosas tiene que hacer el gobierno para que ETA acepte entrar en la transición. Si aceptáis todo esto, entramos, si no, no. O sea, que es un ultimátum del gobierno, en realidad. Pero la alternativa a CAS, curiosamente, va a ser un documento que la izquierda Abertzale durante años lo mantenga. O sea, lo mantenga como exigencias de mínimos. O sea, no es nuestro programa máximos, es lo que tenéis que darnos si queréis que entremos en la negociación y luego ya iremos a la independencia que nos interesa, ¿no? Pero curiosamente, en CAS, lo que se va a establecer es nuevamente una lucha por el poder. Porque en el fondo hay muchos partidos, pero hay dos que mandan. ETA militar y ETA político-militar. Entonces, entre los dos va a haber, desde 74 hasta 77, va a haber una pelea entre ellos sobre quién manda en el movimiento, quién manda a nivel global, quién se lleva la parte de León, quién se lleva la herencia de ETA. Y va a ser una pelea bastante llamativa en la que entran posibles asesinatos como el de Pertur, entran vampirizaciones, entran cosas muy duras que además no se suele prestar atención porque tendemos a creer que era una sola ETA y no, era una cosa muy diversa. Eso sí, repito, los grupos fuertes eran ETA militar y ETA político-militar. Que a día de hoy el asesinato de Pertur, desde la izquierda Abertzale, la versión es que lo asesinó la Guerra Sucia en Iparralde, pero bueno, hay gente que dice, más bien la opinión mayoritaria fuera de la izquierda Abertzale es que fue un conflicto porque Pertur, que era más del ala de dejar las armas dentro de ETA político-militar. Yo sería incluso más, o sea, ni siquiera eso. Pertur era el que propone que tiene que mandar el partido político sobre el grupo terrorista. No dejar las armas, sino que el que manda es el partido político sobre el grupo terrorista. Claro, eso es una herramienta para cuando el partido político quiera, obliga a dejar las armas al grupo terrorista, que es lo que pasó en el 82 con los polimires, exactamente lo que pasó. Claro, y el grupo dentro de ETA político-militar, los Beresis, que eran los comandos especiales que se dedicaban a hacer atracos, asesinatos, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba Txiki o estaba Wilson. Claro, estos Pertur lo consideran un hereje porque va a dar el poder a los políticos y nos va a quitar estos el poder y nos van a poder disolver cuando quieran, ¿no? Entonces, son los mayores sospechosos de hacer desaparecer. Ya lo habían secuestrado un tiempo antes. Él escribe una carta diciendo que estos son unos salvajes, que vienen a caer conmigo y hay sospechas de que fueron ellos, pero claro, no tenemos ninguna prueba. O sea, porque Pertur era un jefe de ETA militar, podía haber sido atentado para la policía, la extrema derecha, el SECED o podían haber sido los Beresis. No hay ninguna prueba sólida de quién fue. Pero claro, esto está dentro del debate interno que tienen los polimilis, que a la vez hay un debate en ETA militar. En ETA militar ese debate se soluciona muy rápido. Manda ETA. ETA militar manda ETA y los partidos obedecen. Y ya está. Y el que se revela ante eso, fuera. Entonces, ese debate de ETA militar funciona muy bien porque no hay debate. Manda Ribatasuna, o sea, manda ETA militar sobre Ribatasuna y va a ser el esquema que va a utilizar la izquierda Abertzale hasta 2006-2007, que hay una revuelta y que mandará el brazo político. Pero en ETA política no pasa eso. En ETA política se consigue que mande el partido político y Pertur, aunque haya desaparecido, consigue que creen el partido político que él había diseñado, que es ella, ¿no? Euskal Iraultzarako Alderdi, el Partido para la Acción Vasca. Que, como aquí vemos, para que no haya ninguna duda de dónde viene, todos sus símbolos son los de los polimilis, o sea, han copiado todos los símbolos suyos. Eso, estas pegatinas tenemos aquí. Ella, que es el brazo político de ETA político-militar. Que es ETA sin chapela. Porque aquí vemos el símbolo de ETA político-militar y es exactamente el mismo, solo se diferencia de la T, ¿no? De la chapela que tiene la I. Luego, los fusilamientos de Txiki Otaegi en 1974 también tiene una reacción muy similar al proceso de Burgos, mientras que en el proceso de Burgos la actitud del franquismo es conmutar las penas, la pena capital. En el caso de Txiki Otaegi, junto con los 3 miembros del FRA, que siempre se les menciona así, ¿no? Los tres miembros del FRA. Txiki Otaegi en este caso son fusilados, que son acusados de asesinato en atracos que está cometiendo ETA político-militar. Esto también, esta situación
análoga a los juicios de Burgos, también va a dar visibilidad y va a aportar mucha popularidad a ETA. Claro, es muy curioso porque el SECEF, que es el servicio secreto del franquismo, le advierte al gobierno que como ya condenas a muerte puede haber exactamente eso, una campaña de protesta tan grande como el proceso Burgos, y al gobierno le da igual. Porque muchas veces decimos que es el franquismo, así en abstracto, y el que toma decisiones son personas con nombre y apellidos. En este caso es Carlos Hayes Navarro, que es el presidente del gobierno. Así como el proceso de Burgos, los indultos son cosa de Carrero Blanco, porque lo dejó por escrito, pero Blanco dijo, ¿qué quieren los terroristas? Hacer mártires. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No hacer lo que quieren. Entonces los conmutamos, punto. O sea, es una cosa pensada. Carlos Sáenz Navarro, que no es Carrero Blanco, es otra persona distinta, él dice, los terroristas, ¿cómo acabamos con ellos? Con castigos ejemplarizantes, fusilamientos, esto va a acabar con el problema, y aparte, yo, no tengo la piel de la extrema derecha, que la extrema derecha estaba atacando a Carlos Navarro, pues así van a verme como alguien de mano dura y voy a recuperar su favor, lo cual no va a ocurrir. Es un desastre porque después de los fusilamientos hay más asesinatos que antes, o sea, solo la semana después de los fusilamientos hay 9 asesinatos, o sea, no funciona, y luego aparte la extrema derecha jamás va a apoyar a Carlos Navarro, o sea, le va a odiar, y tampoco tiene el favor de los liberales ni los antifranquistas, de nadie. Pero claro, a nivel simbólico lo que consigue es, desde perspectiva, una pifia brutal, que da lo que Carrero Blanco había temido, es decir, da una baza increíble a la oposición, ¿no? Hay manifestaciones y concentraciones no solo en Euskadi y en el resto de España, pero a nivel muy alto, sino en toda Europa. O sea, toda Europa, además hay estos pocos momentos que hay anonimidad. Tanto los gobiernos como la gente están de acuerdo que la dictadura franquista es una bestia y que fusilar es una cosa inadmisible, ¿no? Entonces hay una protesta internacional muy grande, una presión muy grande contra el régimen franquista, hasta el Vaticano pide piedad, Arias Navarro pasa del tema, y la dictadura acaba como había empezado, aislada, siendo un paria, ¿no? O sea, siendo un régimen paria en el Estado de Europa, porque todo el mundo le ha abandonado. Yo creo que políticamente incluso es inmoral la condena a muerte, pero políticamente fue un desastre Carlos Sáenz Navarro para la propia salud del régimen. Y sí consigue, y esto a nivel simbólico es muy importante, crear 2 mártires. Txiki y Otaegui son los 2 grandes mártires de la izquierda abertzale desde el 75, que los fusilan hasta hoy, que se ha visto que lo siguen siendo. Que ha sido el aniversario, 50 años, y durante 50 años lo han sido porque Arias Navarro da las condiciones que luego la izquierda abertzale inteligentemente aprovecha, ¿no? A nivel de marketing, los carteles, los Gudari-Eguna, los libros, las películas, la música, incluso llegan a utilizar los versos que Txiki copia de una canción, ¿no? De mañana cuando muera no me vengas a llorar, no estaría bajo tierra, soy viento de libertad, no voy a comer exactamente. Soy viento de libertad. No. Es viento de libertad, Katasuna Isea, se sigue utilizando hoy como lema. Y eso es por estos fusilamientos. Yo creo que a nivel simbólico son las figuras más potentes que tiene la izquierda abertzale, mucho más que Xabi Etxebarrieta, mucho más que Argala, mucho más que Monzón, son Txiki y Otaegui, que en el momento de los hechos no eran militantes destacados. Otaegui era un colaborador del Frente Militar que pasa la información sobre un guardia civil en Azpeitia y lo matan, es, digamos, un cómplice. Txiki sí, Txiki es un miembro de un comando Beresi que participa en atracos, en asesinatos, pero no era un líder, no era un Wilson, no era un Esquerra, pero con su fusilamiento se elevan a la categoría de mártires. Claro, claro. Y esto trae un montón de popularidad a ETA y más bien empieza una época en la que llegan a pico de asesinatos justo en la transición. En la transición. Voy a enseñar también un gráfico que me has pasado muy, muy bueno, que son las víctimas mortales y heridos de ETA, ¿verdad? ¿Hay diferentes, digamos, estándares para contabilizar heridos o realmente hay picos muy importantes de heridos por ciertos atentados? Claro, tenemos un problema. Con muertos es muy fácil porque sabemos cuántos muertos hubo al año, excepto algunas dudas de Pertur, Naparra, no sabemos quién los mató. Entonces, hay dudas de 2 o 3 casos. Pero en los heridos, tú ves un sumario, por ejemplo, en la cafetería Rolando, ¿no? Ves el sumario y pone 72, 73 heridos. Pero luego, indemnizados por el Ministerio del Interior, hay una docena. Entonces las cifras no concuerdan, las de la prensa, las de las diligencias policiales y las oficiales no concuerdan. Concuerdan en las épocas más recientes, los años 90 y 2000 sí, pero en las épocas antiguas no. Entonces hay que tomarlo con precaución. O sea, yo diría que son más fiables años 80 y 90 que los años anteriores, que hay que cogerlos con pinzas. Y luego también tenemos este diagrama que me has pasado precioso, esta línea temporal de diferentes grupos. Tenemos el drill, ¿no? El responsable del asesinato de Begoña Urroz. Y tenemos diferentes, pues luego también tenemos los grupos de la Guerra Sucia que atentaban especialmente en Iparralde contra los etarras que se habían exiliado.
bueno, tenemos así diferentes grupos. Y este momento, ¿no? Este momento de transición también es un momento de terrorismo y un momento de armas muy importante dentro de España. ETA entonces se encuentra pues, en un auge y la estrategia político-militar va a ser crear un partido que junto con los que eran ETA Berri, esto es con el MK, Movimiento Comunista, forman para las elecciones un grupo que es coalición Euskadi Esquerra. Este es un precioso dibujo de Egidior, que es verdaderamente la estética bilbaína, Sí. Egidior, y tenemos pues el panfleto de Euskadi Esquerra, ahí lo tenemos, precioso. En ETA político-militar, entonces, va a haber una serie de comandos que se llaman los Beresis. ¿Cuál es el rol de estas personas? Claro, como ETA militar tiene miedo de que de crear un frente militar que acabe tomando el poder, como ha ocurrido muchas veces en ETA, dice, no, vamos a crear unos comandos independientes que sean los que hacen las operaciones especiales, ¿no? Asesinatos, atracos, secuestros, los Beresis. Beresi, que es especial. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con el frente militar. Los Beresis acaban intentando tomar el poder, intentan dar un golpe de Estado dentro de ETA militar, ¿no? Y fracasan, no lo consiguen. Al principio se declara la auténtica ETA político-militar, o sea, vuelve a haber otro lío porque hay dos ETA político-militares. Asesinan a un policía, secuestran a Javier de Ibarra, que había sido alcalde de Bilbao, que piden por él, creo que eran 1.000 millones de pesetas, y como la familia no los consigue, lo matan. Y como no tienen suficiente capacidad para vivir como un grupo independiente, acaban integrándose en ETA militar. Es decir, que hay una parte de los polimilis que se meten en ETA militar y lo refuerzan muchísimo, porque ahí están algunos de los luego que van a ser dirigentes, Apala, Paquito, algunos dirigentes muy importantes de ETA militar vienen de los polimilis. Entonces, en la película de transición tenemos a una ETA político-militar más debilitada, a ETA militar más fuerte y luego a los comandos autónomos anticapitalistas. Hay tres grupos que se declaran herederos de ETA a la vez atentando en Euskadi, más los de extrema izquierda, más los de extrema derecha, más las proparciales, más los de nivel internacional, porque empiezan a venir palestinos, armenios también a atentar. O sea, la transición es la etapa más violenta de nuestra historia reciente. Solo con atentados terroristas hay 498 muertos en esos años. Solo atentados terroristas, sin contar la violencia policial y sin contar otro tipo de violencias. Los comandos autónomos que mencionas entonces son también un grupo que aparece en este momento, que son una línea anticapitalista, anarquista, creo que son comandos autónomos anticapitalistas, Eso es. ¿verdad? El nombre. Tenemos aquí una pegatina de ellos, esta pegatina es bastante moderna, en el que se les recuerda, ¿no? En homenaje a esta gente. Pero estos reclaman también la herencia de ETA. Claro, porque vienen de ahí. Algunos vienen de ETA militar, otros vienen de ETA, de lo que fue el antiguo Frente Obrero, se juntan de varios sitios y crean los comandos autónomos. Que autónomos son, por un lado, porque están vinculados a la autonomía operaria, la autonomía italiana, ¿no? O sea, ese grupos consejistas de extrema izquierda que no siguen el leninismo, pero por otro lado también son autónomos porque cada comando hace lo que le da gana. Es decir, que el comando autónomo A hace una cosa, el B hace otra cosa y no hay una dirección, no hay unos jefes y no hay disciplina, no hay boletines. Entonces son muy difíciles de estudiar porque no tienen una estrategia clara, actúan a su albedrío e intentan imitar esos grupos italianos, ¿no? Pero sí se llaman herederos de ETA. O sea, ellos consideran que son uno de los herederos de ETA, lo que pasa es que van a ser los apestados. ¿Por qué? Porque tanto los polimilis como los milis les consideran hijos bastardos, más bien, ¿no? Les reclaman externos. Tanto es así que cuando los comandos autónomos cometen algunos crímenes como asesinato de políticos, que son los primeros que asesinan a políticos que vienen de la oposición, el resto de la izquierda abertzale los condena. Que es algo muy curioso, ¿no? Habéis matado a políticos y eso nosotros no hacemos. Claro, lo van a hacer luego, pero en ese momento no lo hacen y los comandos autónomos les marginan. No tienen ningún partido político que les apoye, no tienen un respaldo civil y van a acabar en los años 84, 85, va a acabar eso en la nada, ¿no? No hay herederos de los comandos autónomos, por suerte. Pero claro, competían. Porque hay que tener en cuenta que los milis y los polimilios autónomos atracaban a los mismos bancos, secuestraban, tenían los mismos objetivos, tenían los mismos colaboradores y hay momentos en que pues hay un banco, por ejemplo, que lo atracan milis y polimilis el mismo día. Hay empresarios que reciben cartas de extorsión de los milis y los polimilios autónomos. La cosa es muy complicada en Euskadi en ese momento. Hay mucha violencia cruzada. No sabes realmente quién es quién, ¿no? Y hay gente incluso que se aprovecha de la situación y manda cartas de extorsión falsas para recabar dinero. Entonces, este momento es muy violento. 3 grupos terroristas, abertzales, más los que son de extrema izquierda y extrema derecha, que hay unos cuantos, y luego cada uno intenta crearse un sector político. ETA político-militar, como has dicho, crea el partido Ella, como es muy pequeño, se alía al MK y a algún grupo pequeño más para crear la coalición Euskadi Esquerra a las elecciones generales.
consigue un diputado y un senador, y cuando consigue eso, básicamente se deshace de sus aliados. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Además lo dicen los del MK, nos utilizaron para la campaña electoral, esto lo hace un militante del MK, y una vez que les dimos un diputado y un senador, nos echaron. Y Euskadi Ezkerra básicamente se queda ella dentro, no hay nadie más, independientes. ETA militar ha llamado al boicot a las elecciones, como hacía el Sinn Féin en Irlanda del Norte. Las elecciones son una cosa de democracia burguesa española, no se interesa para nada, pero claro, se da cuenta que el espacio que ellos pueden ocupar lo ha ocupado Euskadi Ezkerra. Dicen, ostras, esto es peligroso, ¿no? Entonces apadrinan Herri Batasuna. Herri Batasuna va a ser una coalición, al principio, de Hasi, que es el heredero de EJAS, que hemos hablado antes, ASB, que es el heredero del grupo Chillardegui, a ANV, que es lo que queda de la ANV de los años 30, pero que no tiene mucho que ver ya con la ANV de los años 30, y Alaya, que es ese partido que se tiene en el 74, ¿no? Que sí se va a presentar en el 79 y es la competencia directa de Euskadi Ezkerra. Hay dos grandes, digamos, frentes electorales abertzales que se diferencian entre Euskadi Ezkerra, que va a optar por la vía institucional y va a apoyar el Estatuto de Gernika, va a creer que se pueda crear una democracia y va moderándose con el tiempo, a pesar de lo cual tiene un grupo terrorista que le financia y que tiene un vínculo directo, o sea que tampoco hay que olvidarlo. Y en cambio, Herri Batasuna va a ser antisistema, va a decir que la democracia es burguesa, que el Estatuto de Gernika es una claudicación, lo llaman el nuevo abrazo de Vergara, y que no hay que colaborar en ningún momento con la democracia parlamentaria. La diferencia está entre que en la relación ETA militar, Herri Batasuna manda a ETA, es la ETA la que dirige, tanto es así que tanto Laya como ESB acaban saliéndose de Herri Batasuna porque dicen que ellos quieren hacer política y ETA no les deja, y en cambio la relación entre Euskadi Ezkerra y ETA político-militar manda a Euskadi Ezkerra, manda a Groenlandia. Y esto es lo que había planificado de alguna manera, que había ideado Pertur en los años 76, que yo creo que, porque murió muy joven, pero podría haber sido uno de los políticos más importantes de Euskadi, probablemente. Tenía una lucidez increíble. Y esa herramienta que le había dado a Pertur en el 76 es la que permite en el 82 que los polimilis dejan las armas. Hay un partido también que tenemos que mencionar que es el precursor de ESB, el ESB de Chillardegui, que es ELA, el Movimiento Socialista de Euskadi. ¿Y quiénes son estos grupos? Claro, ELA, que es un sindicato que está vinculado históricamente al PNV, también tiene sus escisiones dentro de Euskadi. Hay hasta 3 grupos diferentes de ELA, ¿no? Algunos que se acercan, o sea, que siguen la vía tradicional de ELA, que era un sindicato católico, moderado, conservador, y otros que se acercan a la vía socialista, al socialismo. Claro, ten en cuenta que en esta época, en los años 60, hay como un auge total de la izquierda, pero la izquierda más marxista, que todo el mundo se hace marxista. Incluso Xavier Arzayus llega a decir que también es socialdemócrata, ¿no? O sea, que es lo que está de moda ser socialista y que entonces todo el mundo se cree así, aunque luego en la práctica no lo son. Es decir, que luego se ve que en la práctica política no son socialistas ni son marxistas, ¿no? Entonces, una parte de ELA se acerca al socialismo y intenta hacer política. No solo, digamos, lucha obrera, sino también política. Y es uno de los orígenes del grupo ESB, del partido ESB, que va a ser el partido Chillardegui, que tiene varias características. Uno, es el partido de la izquierda abertzale más a la derecha, ellos mismos se consideran socialdemócratas, cuando Hasi se está considerando marxista-leninista, es decir, que hay un abanico ideológico muy grande, o sea, que ellos quieren ocupar, digamos, el espacio del PSOE, pero en abertzale, ¿no? Incluso llegan a poner como loma, como logo, un puño con una flor, con una rosa, que es el tradicional del socialismo, ¿no? Entonces intentan suplantar al PSOE, pero claro, con un discurso muy, muy xenófobo. Es el partido de la izquierda abertzale que tiene un discurso más xenófobo, más contra los inmigrantes, y claro, no consigue suplantar al PSOE, porque el votante tradicional del PSOE, en la margen izquierda de Bilbao, por ejemplo, era inmigrante, era obrero, y que le estén llamando invasor o maqueto, pues no lo acepta, ¿no? Entonces SB va a fracasar como partido. O sea, va a estar un tiempo en Herri Batasuna, en el 80 se sale y no tiene más recorrido. Ese partido no va a tener más duración. Los polimilis, entonces, por su parte, el brazo armado del partido Euskadi Ezkerra, van a tener un proceso, una octava asamblea de ETA, en el que, bueno, hay una escisión también, ¿no? Sí, claro, Euskadi Ezkerra tiene una situación un poco contradictoria. Por un lado está en el Parlamento Vasco, aprobado el Estatuto de Gernika, está en el Congreso, está en el Senado, está en los ayuntamientos, está haciendo política normal, pero a la vez tiene un grupo hermano, que las siglas son iguales, que está matando gente y está secuestrando gente. Y a veces está matando gente de UCD, o sea, del partido con el que estás al lado del Congreso de los Diputados. Eso es una contradicción brutal que al final acaba chirriando y rompiéndose. Entonces, Manu Andía, que es el jefe, el líder de ella y Euskadi Ezkerra, pacta con el gobierno, que es la primera vez que ETA
pacta con el gobierno español lo que se llama paz por presos, es decir, la disolución de ETA política a cambio de que se les perdone todos los crímenes que han cometido. Dicho en resumen, es decir, la ley amnistía 77 ya había borrado todos los asesinatos anteriores al 77 y esto es una nueva ley amnistía, pero que no puede ser aprobada en el Congreso. Es decir, un pacto político porque la amnistía sería demasiado grave. Tanto es así que de todos los asesinatos que cometen los polimís, que creo que son 24, solo hay uno que hay condena. Los otros 23 han sido impunes. O sea, fue un pacto de que se perdonaron, entre comillas, a sus crímenes a cambio de que les volviesen a casa, ¿no? Entonces hay polimilis que los que están condenados se les indulta, los que están encarcelados pero no condenados todavía, el juicio les declara, les absuelve, y los que están en Francia van volviendo a España, ¿no? Del 82, que es la séptima asamblea, y la rueda de prensa famosa, ¿no? Que es la que aparece aquí, la rueda de prensa de septiembre de 82, en la que los polimilis aparecen a cara descubierta diciendo que se han disuelto. Claro, cuando aparece a cara descubierta un etarra, ya no hay vuelta atrás. O sea, es decir, soy yo, por tanto, no puedo volver a atentar porque ya sabéis mi cara, ¿no? Y esto es un compromiso de que van a dejar las armas. Y estos son ETA político-militar séptima asamblea. ¿Qué pasa? Que no, como siempre, no todo ETA militar acepta el pacto. Hay una parte de ETA político-militar octava asamblea, llamada los octavos, que no aceptan este pacto, que dicen que ellos quieren seguir matando, que siguen actuando y que además la situación es propicia. Y lo que consideran es que no pueden dejar que el partido mande, que el error que ha habido es que seguir a Pertur, dejar que el partido mande y los políticos nos han vendido, ¿no? Entonces seguirán actuando. Por ejemplo, su crimen más famoso es el secuestro y asesinato del capitán de farmacia Martín Barrios, aquí en Bilbao, que lo secuestran, le detienen unos días y luego le matan. Y no, lo que pasa es que no tienen continuidad, no tienen fuerza, ya no tienen un partido político, ya no tienen gente que les apoye, y además son un grupo debilitado. Algunos de ellos van a acabar en Cuba o en Gabón, como Chucho Brisqueta, que era el jefe, acaba en Cuba, por ejemplo. Y otros poquitos, los llamados milikis, es decir, ETA, político-militar, octava asamblea, _procas, alias milikis, van a entrar en ETA militar, ¿no? Pidiendo perdón, les exigen primero demostrar que están fuertes y hacer atentados, y hacen atentados en Laredo y demás, y luego pedir perdón por su pasado. Son los únicos etarras que se han arrepentido públicamente de su pasado. Pedir perdón por haber sido polimilis, no por haber atentado, sino por haber sido polimilis, que era lo peor. Entre los milikis que entran en ETA militar hay dos personas famosas, Thierry y Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, que había entrado en ETA político-militar en el 77, en el 82-83 se integra en ETA militar, aceptando que la vía polimili había sido un fracaso. O sea que ETA militar entre el 82, que es la disolución de esta rama, hasta el 83-84 va desapareciendo, y a partir del 85 solo hay una ETA militar. Eso es, ETA militar, que se queda entonces como la única, y además un grupo, después de todo este periodo caótico de violencia, es un grupo organizado con unas estrategias en concreto. De hecho, empieza varias etapas. Una de esas etapas es la persecución contra el tráfico de droga, ¿no? Eso es una campaña que va a hacer ETA militar contra traficantes, siempre con la narrativa de que la policía está trayendo la droga a Euskadi para amedrentar a la población y a la juventud. Esa es una etapa que es en los 80, ¿no? Sí. Y también va a empezar el asesinato político, el asesinato pues, de concejales y de oposición política. ¿Cuándo es esa etapa? Ya eso es a partir del 95. Es decir, que ETA militar tenía un dique, ¿no? un escrúpulo de matar a políticos que venían de la oposición. Matar a UCD, matar a gente de la Alianza Popular, sí, pero matar a gente del PSOE, del PC y tal, eso era una barrera moral que tenía. Los comandos autónomos no les importa, los comandos autónomos matan a gente del PSOE, pero ETA militar le cuesta. ¿Cuándo empieza a hacerlo? En el 95. En el 95, después de la caída de la cúpula de Vidar, se aprueba la ponencia de Aldartzen, Herri Batasuna, y ETA, digamos que tiene una nueva estrategia. Ha fracasado la vía de atentados contra policías y guardias civiles, se han dado cuenta que eso ya no influye, de que matan a policías y apenas aparecen los periódicos, que no tienen influencia, que el gobierno ya no tiene miedo a un golpe de Estado, que sí lo ha tenido en la transición. Entonces dicen, vamos a intentar otra estrategia, vamos a darles donde son más débiles, políticos, profesores, intelectuales, periodistas, ¿no? Empiezan a atentar contra objetivos que son más fáciles, porque no están protegidos, y que van a tener más eco mediático. Hay que tener en cuenta que un terrorista necesita que sus atentados aparezcan en la prensa. O sea, necesita que haya atención, si no es como si no hubiese ocurrido.
Entonces, cuanto más eco mediático tengas, mejor. Bin Laden, con las Torres Gemelas, estaba todo pensado para que apareciese en la televisión. O sea, no es casual. Tú haces un atentado para que tenga mucha repercusión en los medios y, por tanto, que te vean como alguien peligroso al que hay que tener en cuenta y hay que hacer, ¿no? Entonces, a partir del 95, ETA militar, que ya todo el mundo le llama ETA, ¿no? Empieza a atentar contra políticos, contra concejales, contra intelectuales, contra periodistas, el APV por una bomba, contra artistas, el Bosque de Oma lo destrozan varias veces, ¿no? Contra Chile-Alecu, contra el Guggenheim. Hace atentados muy espectaculares que quieren que va a tener atención mediática, es lo importante para ellos. Y en esta época también ocurre esta nueva reconceptualización, voy a decir, de la alternativa CAS, que pasan a otra alternativa que es Alternativa Democrático A, que es unas nuevas condiciones, ¿no? Pasan de la plataforma CAS, ya no existe, y pasan a unas nuevas condiciones. ¿Cuáles son realmente esos cambios de condiciones? Hay muchos cambios cosméticos, pero también hay que tener el nivel, tener en cuenta el contexto internacional. Por un lado, todos los grupos que han empezado con ETA, las Brigadas Rojas, la RAF, los Tupamaros, todos esos han desaparecido. ETA es como el último de una raza que ya ha desaparecido. Quedaban el IRA, los IRAs y los realistas de Irlanda Norte, y en el 95 es cuando aprueban el acuerdo de Viernes Santo diciendo que van a dejar las armas. Entonces, ETA se ha quedado aislada. Y luego, aparte, a partir del 89, todo el bloque del Este ha caído. O sea, todo el comunismo mundial queda reducido a Cuba, a China, que ya no es tan comunista como era, ¿no? Y a algún país más, ¿no? Entonces, ese modelo comunista ya no es atractivo para nadie. Entonces, tienen que reformularse y van cambiando. Es curioso, ¿no? Como de repente el término democracia, que antes rechazaban, ¿no? Porque era democracia burguesa y tal, de repente se apropian de ello y lo manifiestan. Además, hay que tener en cuenta que con la caída del bloque del Este surgen nuevas naciones, ¿no? Porque en la URSS ellos llamaban una cárcel de naciones, empiezan a aparecer pues, los países, Letonia, Lituania, Chequia y Eslovaquia se separan. Hay una primavera de los pueblos que ellos quieren engancharse ahí, ¿no? Entonces, lo que apuestan es por la autodeterminación, que antes rechazaban, es decir, por crear un nuevo país, y dejamos la parte marxista-leninista a un lado porque esto ya no va a convencer. Estos años, probablemente finales de los 90, principios de los 2000, dirías que son el momento en el que toca fondo en popularidad ETA militar, bueno, está sin más. Sí, en el 92, cuando cae la cúpula militar, es el momento en que empieza ya la debilidad total, ¿no? O sea, la Policía de la Guardia Civil, gracias a la colaboración de Francia, es capaz de detener a los jefes, entonces no consiguen reponer sus comandos, no consiguen recomponer sus estructuras. Se ve el número de atentados que realizan, lo puedes leer en informes de Florencio Domínguez, cae en picado, el número de muertos cae en picado, y no porque no quieran matarlos, sino porque no pueden, no tienen capacidad de matarlos. Y luego hay varias treguas que, curiosamente, cada vez que hace una tregua, los votos de la izquierda abertzale suben, y cada vez que la rompen, bajan. Claro, el mensaje es muy trágico para ellos. O sea, cuando no estamos es cuando nos va bien políticamente. Cuando estamos es cuando bajamos, ¿no? Incluso la población simpatizante de la izquierda abertzale empieza a rechazar la violencia, cosa que antes no hacía. Antes eran partidarios totalmente del asesinato. Pero ya en los años 90 eso ya no se aguanta más, ¿no? Se da cuenta de que, primero, la violencia es inútil, o sea, no ha funcionado para esos objetivos políticos. Y luego, con casos como el de Miguel Ángel Blanco, con las movilizaciones que hay con Gesto por la Paz, la población empieza a cambiar, sensibilizarse, ¿no? Incluso una parte de la izquierda abertzale. Y eso, pues, resta poder a ETA. Yo creo que a partir del 92 es todo cuesta abajo. En el 2000, por ejemplo, cuando rompen la tregua, la última gran tregua, ¿no? Después del Pacto de Estella, y matan al coronel Blanco, ahí claramente hay un rechazo global y ETA ya se da cuenta que es débil, está aislada y no es capaz ya de controlar la izquierda abertzale. La izquierda abertzale empieza por primera vez a darse cuenta de que ETA es un lastre, o sea, que nuestros jefes, que son ETA, son un lastre para nuestro futuro político, y hay ciertas conspiraciones, por ejemplo, entre paréntesis, de líderes de izquierda abertzale que intentan crear una forma en la que ETA desaparezca de una manera no traumática para ellos, ¿no? A pesar de lo cual, ETA intenta rebelarse. Hay un intento de atentado en las Torres Kio, creo que en 2007, que es para intentar romper las críticas que hay en la abertzale, que parecía, oye, vas matando, pero resulta que la Guardia Civil les pide furgoneta, no hay atentado y ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, la acción policial les debilita al extremo, y la izquierda abertzale, al final de su historia, se da cuenta de que ETA es un lastre y se rebela contra... O sea, la parte subordinada se rebela contra la cúpula y bueno, acaba con ETA. Dentro de la izquierda abertzale, justo en este tema va a haber escisiones, justo por este debate. Surge Aranar, que es un grupo de izquierda abertzale que rechaza
la violencia. Y además también, además de cambiar de siglas, es ilegalizada a principios de los 2000 por su colaboración con ETA. Sí, este es el momento en el que realmente toca a fondo en popularidad tanto ETA como la izquierda abertzale. Luego ya cuando vuelve a surgir con la legalización de la coalición Bildu en 2011, ahí sí que vuelven a coger votos y ETA deja las armas, porque no es la estrategia que la izquierda abertzale quiere tomar. Y además el discurso ahora es de total rechazo, ¿no?, a ETA. Aunque sí que se hacen homenajes, ¿no?, y hay una especie de implícito justificación, ¿no? ¿O cuál es la narrativa? Yo creo que es recoger la herencia de ETA, porque no quiere renunciar a ella, es decir, que nosotros venimos de esto y hay que decir que es nuestro, ¿no? Y no de otros, porque tienen también decisiones que van a decir que también es suyo. Con Chico de Tegui ha pasado, no ha habido 3 celebraciones de Udalidura diferentes. Claro, tú quieres decir, no, esta herencia es mía, no tuya. Pero por otro lado también hay que ver la contradicción que tienes, porque estás apostando por vías institucionales, por estar en el Congreso, por aprobar el presupuesto general del Estado, que antes te parecía fascista y opresor y ahora estás apoyando las instituciones, crisis del gobierno vasco cuando antes no participabas en eso, pero es que has tenido a unos tíos en la cárcel durante 30, 40 años sin poder acogerse a ninguna medida de escarcelación previa porque les has dicho que era lo que había que hacer. Has tenido tíos que les has mandado matar y han matado gente, se han jodido la vida y han jodido la vida a otros. Y ahora explícales que estás donde podías haber estado en el 77. O sea, diles, estamos donde en el 77 nos podían haber dejado, después de la ley de amnistía, nos dejaban presentarnos, jugar a la vía política, podemos haber hecho eso, pero en cambio decidimos matar durante 40 y pico años, sacrificar también vidas de nuestros militantes, pero para llegar al mismo sitio. O sea, yo entiendo que para un miembro de ETA que ha pasado a la cárcel, que ha matado, tiene que ser muy duro de gestionar eso. Entonces, estás con un pie ahí, pero tampoco puedes despegarte de esto. No puedes, digamos, alimentar las disidencias ni crear contradicciones muy fuertes dentro de tu propio campo. Yo creo que es entendible a nivel político que tienen esa contradicción interna, que no pueden dejar su paso atrás rápido por si acaso, pero también es cierto que no son valientes para hacerlo. Por ejemplo, Euskal Herria tuvo esa misma contradicción en los años 80, la misma. O sea, apostaron por la democracia, pero venían de ETA. Y lo que hicieron fueron mucho más rápidos. O sea, Euskal Herria, en el 82, se disuelven los polimilis, 7 años después firman el Pacto de Ajuria contra ETA. Euskal Herria, muchos de sus militantes fundan el Gesto por la Paz, que habían sido etarras, y luego están en el Gesto por la Paz. Es decir, que son mucho más valientes y muy rápidos. Sí. Tienen la misma contradicción. Esto es llamativo con ETA. Y luego, yo creo que aparte de que no hay suficiente valor para romper del todo con ese pasado, está el miedo, que no sé si es justificado porque no conozco ese mundo, a los disidentes que pueden robarles una parte de las simpatías y luego a tus propios veteranos. Ha pasado lo mismo con el Sinn Féin y con el IRA. Hay un libro, No digas nada, buenísimo, que lo explica. Militantes del IRA que se han trabajado 30, 40 años en la cárcel, han matado a gente y ahora, por ejemplo, están alcoholizados o han tenido una vida terrible y ven a los de Sinn Féin en el Parlamento o en el gobierno irlandés y se preguntan, ¿por qué he hecho lo que he hecho? O sea, ¿para qué ha servido lo que he hecho? Porque tú estás ahí, pero yo me trago en la cárcel y tú no. Eso es un debate muy complicado, yo no tengo la respuesta, pero que también hay que tener en cuenta. Sí. Y, de hecho, mencionas Euskadiko Ezkerra, hubo gente en Euskadiko Ezkerra que estuvo amenazada efectivamente por ETA, ¿no? Mario Onaindia, sí, gran símbolo del proceso de Burgos, terminó amenazado también. Sí. Y hay que decir, Euskadiko Ezkerra, dentro de estas restricciones que mencionamos, entró al PSOE, se fusionó con el PSOE vasco, fundó PSEE. Sí, en 1993, eso es. Bueno, pues mucha gente de este partido, el PSEE, también asesinados por ETA. Y por otro lado también tenemos otras escisiones para mencionar del PNV, ¿no? Pasan EA, la escisión de EA, que es un acercamiento a la izquierda abertzale que rechaza la violencia. ¿Me equivoco? Un poco. Eres uno tú decir. Lo que pasa es que EA es una cosa curiosa. Fue cada vez más pequeñita, no tenía espacio político y ha acabado dentro de Bildu, ¿no? Como un partido dentro de Bildu, un partido más marginal con muy poca gente, que es muy llamativo sabiendo de dónde viene, que tuvo gente que venía digamos, del mundo democristiano y que no era partidaria de la violencia y que además en Bildu no tiene ningún protagonismo. O sea, Bildu claramente, como pasaba con ella y Euskadiko Ezkerra, que era ella, Bildu todos sabemos que es sortu. O sea, tiene independientes, o a Óscar Matute, que le iban a Madrid para hablar y dar una imagen más dulce, pero quien manda es sortu, ¿no? Bueno, eso es algo habitual en los partidos de izquierda. Izquierda Unida realmente era el PC. Es decir, que ese tipo de pantallas electorales se realizan cuando sabes que tus siglas originales
pueden causar rechazo en la parte de la población, entonces das una imagen más moderada, pero que manda es el núcleo, ¿no? Efectivamente. Y dentro de la izquierda abertzale, entonces, hay un grupo muy pequeño que estuvo descontento hace pocos años, que es Ikasle Abertzaleak, que es el grupo estudiantil de la izquierda abertzale, que a través de ese grupo, rompiendo con la izquierda abertzale, crearon un nuevo movimiento que hoy pues, está tomando mucho protagonismo, que es el movimiento socialista. Están dentro pues, de EHKS, Italia, que es el grupo feminista, GKS, este grupo que es el movimiento socialista, que el tema que tienen es que dentro de este espectro de comunismo y nacionalismo tiran hacia el comunismo. Los de la izquierda abertzale les llaman españolistas, aceptan como el mapa de España, ¿no? Para crear sus diferentes grupos, que es una cosa muy curiosa porque en todo esto que hemos visto es un espectro que se repite una y otra vez, ¿no? Sí. El de comunismo-nacionalismo. Todo el rato están debatiendo esto. A veces hablo con chavales de GKS y les comento pues la asamblea, ¿no? En la que salía Eta Berri y Eta Sarra y les explico cuál es la coyuntura y me dicen, no, pues es lo mismo. Es lo mismo, si es lo que ha pasado aquí. Y este grupo, entonces, también es rupturista. Entonces ven EH Bildu como un grupo burgués, reformista, ¿no? Socialdemócrata, traidor. Eso es, en vez de una línea eso, fuera de las instituciones. Fuera de las instituciones también hay otro grupo que es Jardún, que es una coordinadora, están Jarki, o Jardún, Jarki, depende del dialecto, ¿no? Están también Aske y Astindu, que es el grupo estudiantil. Que estos son la estrategia de la izquierda abertzale, bueno, no es izquierda abertzale, porque izquierda abertzale ellos consideran que es solo EH Bildu, ellos son izquierdistas y abertzales, pero es otra cosa, bueno, una nomenclatura súper extraña. Entonces, esta gente lo que sí aceptan es pues ese rupturismo que les han quitado, ¿no? Que los liberales y los burgueses pues, han entrado a pactar en el gobierno, en las instituciones, y ellos reclaman más la memoria pues, de ETA y la estrategia de CAS. Y creo que así está el panorama a día de hoy. Son los grandes grupos, MS, Jardún fuera de instituciones, EH Bildu, que son Sortu y EA, y el PNV también dentro de las instituciones, y ETA, que ya se terminó. Bueno, dejaron las armas en 2011, dejaron la actividad armada y se disolvieron en 2018. Eso es. Y así nos queda entonces el panorama. ¿Cuál podría ser el futuro? ¿MS va a tomar aquí más protagonismo? ¿Va a desbancar la izquierda abertzale? Es curioso porque, como has dicho, cuando has visto historia, ves a los de GKS y dices, esto es como otra vez Eta Berri, como otra vez Eta Sexta, están repitiendo exactamente los mismos pasos. Y si la historia se repite, a veces se repite, a veces, como decía Marx, como tragedia, otras como farsa, pues el futuro que espera será un grupo marginal de extrema izquierda. Es lo que ha pasado hasta ahora. No digo que se repita, pero es lo más fácil. Pero es curioso que la implantación que tiene la universidad a mí me impresiona, ¿no? Han sido capaces de controlar la universidad, de ser hegemónicos en la universidad a nivel político. No es que la mayor parte de los estudiantes sean de GKS, sino que el grupo político más importante es GKS, que es distinto. Mucho más que Sortu, mucho más que Ernai, ¿no? Que la Junta de Sortu, ¿no? Y les ves desfilar con los trajes negros, las banderas rojas. Y dices, ostras, qué curioso que en la universidad ahora mismo el grupo mayoritario, en la UPV por lo menos, sea un grupo que reclama la herencia del marxismo-leninismo, que es algo que está totalmente caduco a los ojos de la mayoría, ¿no? Es decir, que estás volviendo a una ideología que ya está, incluso la izquierda, está totalmente superada. No estás volviendo hacia atrás, pero muy hacia atrás. Y eso llama la atención. Creo que incluso es uno de sus lemas. Creo que uno de sus lemas es salir de la derrota. Vamos, lo encapsula perfectamente en la estrategia que tienen. Rechazan además la icurriña, que es la crítica que más les cae. Sí, es todo banderas rojas, es muy llamativo. La crítica que más les cae desde la izquierda abertzale, ¿no? Desde los sectores nacionalistas. Entonces, te voy a preguntar ahora, vamos a hacer un ejercicio con este diagrama precioso sobre algunos personajes y a ver cómo los podemos poner en este árbol genealógico, ¿vale? Por ejemplo, empezamos por Mario Onaindia. Empieza en el PNV, entra en ETA, es además uno de los dirigentes de Tasarra. ¿A través de quién entra? No, ¿Él solo? Él solo, entra a nivel individual, no entra con una escisión. Además es curioso porque él cuenta sus memorias que cuando está en el PNV, en las juntas del PNV, se da cuenta que los del PNV solo piensan en comer y en celebrar la Bereguna. Entonces eso le subleva y se mete en ETA porque los de ETA son los que hacen algo.
que también hay que tener en cuenta. Hay veces que hay gente que se mete en ETA o en otro grupo porque es el que tiene más cerca, el que conoce un primo, el que no tanto por ideología, porque en la época del franquismo la gente no tenía información de qué ideología concreta era cada grupo, sino porque el que tiene cerca, si hubiera tenido el RT, se hubiera metido en el RT. Entonces entra en ETA, es detenido en el 69 con la gran caída de Bilbao, ¿no? en Artecale, y es juzgado en el proceso Burgos. Le piden además condena de muerte, es condenado y luego se le conmuta la pena. Es el más famoso porque es el que se enfrenta al tribunal, se levanta, canta el escobudaria, las fotos de él salen por todos lados, se graba, hay una grabación de él enfrentándose al tribunal, y claro, un chico, que era joven, se enfrentase a un consejo de guerra que le va a pedir la pena de muerte en directo, pues claro, todo el mundo se clava un héroe. Yo he entrevistado a gente de ETA, a miembros de ETA que se meten en ETA después de escuchar a Mario Andía, porque quieren ser Mario Andía, ¿no? Es una cosa llamativa. Claro, curiosamente es un político de ETA, no es un dirigente del Frente Militar, nunca toma las armas, nunca participa en un atentado. Ese es un político, es un intelectual. Y curiosamente, tanto él como Teo Uriarte, como alguno más que están esos años en la cárcel, aprovechan la cárcel para instruirse, para leer. Tenemos las cartas de Teo Uriarte desde la cárcel, que nos donó al Centro Memorial, y lo que pide todo el rato son libros. Estos tíos leen un montón en la cárcel, y claro, cuando salen, en el 77, no son los mismos que han entrado. Son gente que ha leído mucho, que ha reflexionado, y que son los que van a entrar a Euskadi Koskara. Mario Andía, además, en el 77, apuesta claramente porque Euskadi Koskara se presenta a las elecciones, y como es uno de los presos de ETA que tiene más peso moral, Euskadi Koskara le pone los carteles. Hay un cartel muy famoso con ex dirigentes de ETA apoyando a Euskadi Koskara, porque la gente del 77 no sabía quién era Euskadi Koskara, pero sí sabía quién era Mario Andía, ¿no? Entonces Mario Andía sale PNV, entra en ETA, está en la cárcel hasta el 77, con amnistía entra en Euskadi Koskara y luego hace un recorrido de Euskadi Koskara para entrar a PSE, el Partido Socialista Vasco. ¿Es mucha gente la que entra realmente, que sale de Euskadi Koskara para terminar en el PSOE? Entra bastante gente, y sobre todo entra gente de calidad. Es decir, entran en el Partido Socialista de Euskadi, esto es en el 93, muchos militantes euskaldun, que el PSOE no tenía tradicionalmente, entra mucho intelectual, entran profesores, entran de la universidad, entran escritores, entran periodistas, entran, digamos, unos cuadros que el PSOE, que venía de una tradición obrerista, no tenía, y le refuerza, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos de Guipúzcoa como Zarauz, que todo el PSOE de Zarauz viene de Euskadi Koskara. Hay otras zonas en las que no funciona tanto. Y también es cierto que el PSOE es un partido tan grande que a veces la herencia de Euskadi Koskara se diluye. Es decir, que es cierto que hay algunos miembros de Euskadi Koskara que luego han sido viceconsejeros o cargos importantes, pero que no se ha visto tanto esa herencia como en otros partidos. Lo que más se ve es el guión Euskadi Koskara, sí, pero que nadie se acuerda de ellos. Pero es cierto que yo diría que no son tantos, o sea, es un grupo importante de personas, aunque más son los que se van a casa, pero es un grupo importante de personas, pero de personas con importancia, de personas muy cualificadas. Euskadi Koskara era un partido con pocos militantes, pero con muy cualificados. Tenían el nivel de licenciados, de doctores, de altos dirigentes muy importante. Pasamos entonces al siguiente, sería Patxi Iturrioz. Claro, Patxi Iturrioz viene de ETA también, yo creo que está desde el principio en ETA, es el que dirige la oficina política después de las caídas de mediados de los años 60, es muy amigo de Eugenio Río y es el que desde la oficina política con la revista empieza a girar a la izquierda, pero gira a la izquierda de una manera bastante llamativa. Si habéis visto la serie La Línea Invisible, aparecen los dos, Patxi Iturrioz y Eugenio Río, como giran a la izquierda del partido, o sea, a ETA, y los de ETA, digamos, la rama militar, se revela, ¿no? Es expulsado en la primera parte de la quinta asamblea, entre otros por los hermanos Etxebarrieta, y crea ETA Berri, que está... Este de aquí. ETA ¿Qué Berri, pasa? A MK y luego a Euskadi Koskara. Temporalmente, porque solo dura unos meses. Pero le da tiempo a ir al Congreso de los Diputados. Una historia muy curiosa. El candidato de Euskadi Koskara al Congreso de los Diputados es Francisco Lametendía Orchi, es elegido, pero Lametendía dimite. Entonces Patxi Iturrioz acaba siendo diputado durante unos meses. Es el único diputado de extrema izquierda, o sea, pero de extrema izquierda digo extrema izquierda, que en la transición está en el Congreso de los Diputados, porque el MK era un partido maoísta, o sea, su modelo era China, no era, digamos, la socialdemocracia, era un partido que quería pues, una república como lo que era China en esa época, que no es la de hoy en día. Entonces, ha pasado ETA Berri, Comunistak, Movimiento Comunista de España, MK, brevemente Euskadi Koskara y luego vuelve al MK. El MK, al final de su existencia, se une con los restos del EKI, forman en Euskadi un grupo que se llamaba SUTIK, que dura muy poco tiempo,
y después de Sutik se van cada uno a su casa, ¿no? Pero Patxi Toríoz tiene una particularidad que es uno de los pocos dirigentes de este mundo, o sea, que viene de la extrema izquierda, que apoya el movimiento pacifista. O sea, en los años 90 él sí da la cara y participa en manifestaciones y sí tiene un discurso contra ETA, que muchos de sus compañeros no tienen, ¿eh? O sea, él es bastante valiente. Patxi Toríoz falleció hace un par de años. Seguimos entonces, tenemos a Patxi Zabaleta. Patxi Zabaleta, que si no me equivoco viene de Ejas, está en Hasi. Hasi era el partido leninista más cercano a ETA militar, era el gran partido. Tiene una escisión, como no, del grupo que no quería ser subordinado a ETA y se van y forman Ekia. Ekia es un pequeño grupo que va de Hasi a Euskadi Ezkerra. Patxi Zabaleta y Santiago Brouard se quedan en Hasi. Y estos son los dirigentes más conocidos, yo creo que de Hasi, hay otros, pero de los más conocidos están en los años 70, 80 y 90. Hasi era, como digo, el núcleo de Herri Batasuna, era el partido más grande de Herri Batasuna y era el que tenía un vínculo directo con ETA. Es decir, ETA hablaba con Hasi y Hasi imponía lo que había mandado ETA a Herri Batasuna, que en Herri Batasuna había gente, digamos, independiente o de ANV, de otros grupos, ¿no? ¿Qué pasa con Patxi Zabaleta? Que en los años 90, en los años de la Asociación de Sufrimiento, él encabeza una corriente crítica dentro de la izquierda abertzale que está contra la violencia. Dice, oye, hasta aquí hemos llegado, la violencia no funciona y estamos matando políticos, esto no es el camino, ¿no? Primero va a ser corriente, va a tener una presión tremenda de la parte de la izquierda abertzale ortodoxa contra ellos y van a acabar extinguiéndose. O sea, como se dan cuenta de que no pueden, digamos, imponer su vía pacífica, acaban extinguiéndose y creando el partido Aralar. Aralar es importante, no tanto por su peso, porque yo creo que tuvo igual como 3 diputados como máximo, no tuvo un peso específico grande en la política vasca, pero claro, en ese momento en que gracias a la ley de partidos Herri Batasuna y sus siglas herederas estaba prohibida, de repente el espacio de la izquierda abertzale tenía una candidatura abertzale contraria a ETA. Y había gente de la izquierda abertzale que estaba votando a Aralar. O sea, ETA militar se da cuenta de, ostras, esto nos van a comer la tostada. Es decir, la gente va a votar a Aralar porque son el partido legal y va a acabar comiéndose nuestro espacio político. Y eso tiene mucho miedo. Es un momento que no se ha tenido en cuenta, pero a Patxi Zabaleta y a su pequeño partido, la izquierda abertzale le tiene miedo. Le tiene miedo porque puede suplantarles, ¿no? Y eso también explica por qué empiezan a rebelarse dentro de la izquierda abertzale ortodoxa y a decir, oye, hay que legalizarse, hay que salir de esto porque si no vamos a desaparecer políticamente, que podía haber sido, ¿no? Aralar, después de la legalización de la izquierda abertzale, pues, ha tenido una trayectoria que, como un azucarillo, se ha ido disolviendo a gente como Etxenet Cenarro, que fue famosa en ese mundo, acabó orbitando en torno al PNV, otros volvieron a casa. Yo creo que Patxi Zabaleta, si no me equivoco, ha vuelto más o menos en torno de Bildu y no sé si siguen existiendo, yo creo que no hay nada. Tengo una pegatina muy curiosa de Patxi Zabaleta de la izquierda abertzale contra él, en el que sale Mario Naindia haciendo un recorrido en el que entra en el franquismo, o sea que porque el régimen del 78 para esta gente es el franquismo, y sale debajo Patxi Zabaleta como preguntándose si entrará también en la misma dinámica. Eso lo refleja muy bien. Luego tenemos entonces a Roberto Lerchundi. ¿Cuál es el recorrido? Roberto Lerchundi, si no me equivoco, estuvo en ETA Sexta, pero ahora quiero recordar. Y en ETA Sexta hay varias divisiones, ¿no? Están los mayos, los minos, igual que el partido bolchevique, que es una escisión del Partido Socialista Socialdemócrata Obrero Ruso, pues ETA Sexta le pasa lo mismo, ¿no? Repiten todo. Entonces, una parte de los mayos se va al ECR y una parte de los minos se va al Partido Comunista de Euskadi, al EPK, ¿no? Entonces, entre ellos es Roberto Lerchundi. Hay una entrada de militantes de ETA en el Partido Comunista de Euskadi importante, de cuadros también importantes, Jonan Reinaga, Chato Chanir, Roberto Lerchundi, es decir, que son dirigentes muy formados, que son euskaldunes, que vienen de un pasado etarra y que renuevan el Partido Comunista de Euskadi, que había sido también muy obrerista, era un partido de tradición de las minas, de la margen izquierda, del movimiento obrero muy tradicional, y pues estos les dan un aire más vasquista, le amplían a una nueva base, y Roberto Lerchundi en la democracia se va a convertir en secretario general del Partido Comunista de Euskadi, ¿no? Y va a dirigir al Partido Comunista de Euskadi a 2 líneas. Por un lado, a una línea más vasquista, que vasquista no es nacionalista, es decir, es a favor del Estatuto de Autonomía, a favor de que haya pluralidad, pero no nacionalista, es decir, que es esa línea. Y por otro lado, a una renovación del Partido Comunista General. En este momento está Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista de España, que mientras mantiene un discurso euro-renovador,
tiene una práctica totalmente tradicional del Partido Comunista, es decir, cualquier disidente, fuera, cualquiera que se oponga, fuera, ¿no? O sea, su práctica no corresponde con su discurso. Entonces, los jóvenes del Partido Comunista se rebelan ante Carrillo, los chundis, uno de ellos, e intentan crear cosas nuevas contra Carrillo, que es, realmente Carrillo había estado en la Segunda República, en la Guerra Civil, o sea, Carrillo era un personaje de otra época, ¿no? Y el Partido Comunista tuvo el error estratégico de tener un dirigente que venía de los años 30, en vez de tener un dirigente renovador como tenía el PSOE, que era un tío joven, ¿no? Bueno, Lerchundi propone que, como el Partido Comunista de Euskadi es un partido muy pequeño, que no hay espacio político para él en Euskadi porque hay demasiados partidos, demasiados candidatos de izquierda, que la única solución que ve él es acercarse a Euskadi Ezkerra y crear una nueva coalición, una nueva fuerza, siempre y cuando Euskadi Ezkerra rompa con ETA prioritaria. Euskadi Ezkerra acepta, coincide en el 82, la convergencia del Partido Comunista de Euskadi y Euskadi Ezkerra con la disolución de los polímilis, claro, pero el que no acepta es Santiago Carrillo. Santiago Carrillo dice que ni hablar, ¿no? Que sé que eso que el que manda es el Partido Comunista, él, y por tanto, digamos que la parte de Loreto Lerchundi del Partido Comunista lo expulsa. Hay otro nuevo Partido Comunista minúsculo que llega a nuestros días, pero la parte de León se queda con Roberto Lerchundi y Euskadi Ezkerra. Roberto Lerchundi fue un dirigente importante, acabó apoyando, yo creo que la convergencia con el PSE, aunque no sé si entró al principio, y luego ha sido senador por el Partido Socialista de Euskadi. Es decir, que sí, posteriormente ha estado, digamos, en entorno del Partido Socialista de Euskadi, digamos, en el ámbito de centro-izquierda no nacionalista en el País Vasco. Por cierto, Roberto Lerchundi, importante, médico muy famoso. Era político, pero también era un médico, era ginecólogo de los más importantes de Euskadi. Curioso. El Arnaldo Otegi, ¿cuál es aquí también la línea que va a continuar? Justamente Arnaldo Otegi coincide con muchos de los que hemos hablado hasta ahora, porque él entra en ETA político-militar en el 77. Si no me equivoco, lo primero que hace como acción es volar una gasolinera en Eibar. Y es curioso, por ejemplo, en la entrevista que le hace Jordi Évole, le pregunta por qué entraste en ETA y Arnaldo Otegi dice, para luchar contra Franco. Y yo me quedé y dijo, pero si entraste en el 77, o sea, Franco estaba muerto, ¿no? Ese tipo de reconstrucciones históricas que hacen los políticos con su pasado, es 77 contra Franco. Bueno, entra en ETA militar cuando ya hay una transición democrática en marcha. No es un cargo importante en los polimilis. Yo he entrevistado a muchos compañeros suyos. Era un cargo intermedio, era como en un ejército un sargento, ¿no? Un cargo intermedio, no de los jefes, no está en la cúpula, pero tiene la diferencia que cuando el grupo séptimo decide abandonar las armas en el 82, él se queda con los octavos, con los que deciden seguir matando, ¿no? Se queda en ese ámbito. Ya en este momento sí ha ascendido, es la mano derecha de Chucho Abrisqueta, que es el jefe de los polimilis octavos, los que quieren seguir como grupo terrorista. Pero como ese grupo va habiendo caídas o van trasladándose a Cuba, a Gabón, a otros países, aprovecha, o por lo menos le acusan sus excompañeros de aprovechar ese momento de debilidad de que Chucho Abrisqueta está en Cuba para hacer una escisión de la escisión, una escisión de los octavos que van a ser los milikis, ¿no? Y llevarse a un grupo de polimilis a ETA militar. Es uno del que los dirige, que son un grupito muy pequeño, pero bueno, entran en ETA militar. Va a estar en ETA militar hasta el 87, o sea, desde el 77 que entran los polimilis hasta el 87 que le detienen. O sea, dejan los ETA militar no porque quiera, sino porque le detienen con unas cartas de extorsión. Es juzgado y condenado por un secuestro. Evidentemente, en 10 años de historia de ETA hizo más que secuestrar, es decir, 10 años que fue militante de ETA haría más cosas, pero no hay ninguna condena firme por lo que hizo, solo fue condenado por un secuestro. Luego saldrá de la cárcel y ya desde ese momento está en la izquierda abertzale civil, ¿no? O sea, después de salir de la cárcel se mete en lo que fue Herri Batasuna, luego Euskal Herria Bildu, luego o sea, que ha tenido muchos nombres y es un dirigente de la NIA civil que curiosamente al principio hay muchas reticencias contra él de sus compañeros porque es un expolimili, es decir, vienes de los otros, a ver, ha sido un traidor, pero luego claramente ha conseguido superar esas reticencias y se ha convertido en un líder carismático de la izquierda abertzale, que la izquierda abertzale no suele tener líderes carismáticos. No ha tenido ningún líder así indiscutible, no ha tenido un Mariano Andía, un Arzayus, no ha tenido hasta Otegi. Otegi yo creo que sí ha conseguido, por méritos propios, convertirse en un referente indiscutible en el movimiento. Nadie le ha hecho sombra, nunca ha habido una crítica de la izquierda abertzale a Otegi, nadie se ha presentado contra él. ¿Qué congreso de un partido político no hay alguien que se ofrezca como candidato alternativo? Que Otegi nunca ha tenido eso, ¿no? Es indiscutido. Y ha conseguido, entre otras cosas, es
quien impulsa a partir de los años 2000, a principios de 2000, que la izquierda abertzale se rebele contra ETA, es él y un grupito más, lo consigue y yo creo que es el que está marcando la línea de izquierda abertzale ortodoxa, ¿no? Sortu Bildu. Y Jon Juaristi, entonces, ahora mismo un historiador súper polémico, ¿dónde estaría aquí? Pues Jon Juaristi me gusta como personaje porque es un personaje que da muchas vueltas, ¿no? Empieza en el PNV, como muchos de ellos, entra en ETA, sale de ETA y se va al Partido Comunista, del Partido Comunista pasa a Euskal Herriko Ezkerra, de Euskal Herriko Ezkerra pasa antes que los demás al PSOE, y del PSOE pues pasó a las cercanías del PP. Pero es que luego también ha tenido una evolución religiosa, es decir, que ahora, por ejemplo, es judío, se ha convertido al judaísmo. Yo creo que intelectualmente, me parece un fuera de serie, lo he entrevistado y me parece la entrevista más fascinante que he hecho. Tiene un cerebro y una deducción imposible de superar, pero luego tiene dentro como un alma inquieta que le impide estar en un sitio mucho tiempo, ¿no? Que siempre tiene que salir y ponerse a la contra, ¿no? Pues de ETA al PC, del PC a Euskal Herriko Ezkerra. Euskal Herriko Ezkerra se va al PSOE, y el PSOE se pasa al PP, y el PP se pasa, ya no sé, no lo he seguido, seguirá a otro lado, ¿no? Entonces nunca ha estado contento en un sitio. Y tampoco lo religioso, no es muy inquieto. Pero lo curioso de él es que ha pasado por ETA, no tuvo las más manchas de sangre, ha pasado por la izquierda, ahora está en la derecha, y es el de los etarras, ex-etarras, que ha tenido una reflexión teórica más importante, ¿no? Su libro El bucle melancólico, que es un ensayo, yo creo que es uno de los libros sobre ETA más interesantes. No es un libro de historia, es un libro de ensayo, de reflexión, pero impresionante. ETA ha dado bastantes filósofos y ensayistas. A Mikel Azurmendi, Jon Juaristi, Patxi Unzueta, Mario Landia también tiene libros muy buenos. Kepa Godestia. Es curioso cómo había estos pocos grupos terroristas que ha dado, digamos, intelectuales de altura. Y así queda el asunto. Gaizka, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a Asier Aguayo también por la colección de pegatinas y las imágenes que iré pasando aquí. Vayan muy bien, entonces, gracias. Un placer.